buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, veis cómo estoy. Estoy tomadísimo de la voz, hay una pasa, ya lo sabéis todos, que estamos resfriados, pero bueno, podemos aguantar, podemos hacer el programa de hoy, que tenía muchísimas ganas de poder volver con todos vosotros después de las mini vacaciones que me he pegado. Que lo he pasado fenomenal. Vengo cargadísimo con todas las pilas al máximo para poder afrontar este 2023 con muchísima energía. Os doy las gracias a todos por estar aquí en directo en este programa número 5, 4, 8, no sé cuál es ya, de Twitch, en donde vuelvo otra vez a las andadas, que ya sabéis que la cabra tira al monte, y nunca mejor dicho en mi caso. La cuestión es que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros en directo desde Twitch. Un saludo a todos los que vais incorporando a mi canal de Twitch. Un abrazo muy grande a todos. Un saludo, hombre, David Casani. Qué alegría verte por aquí. David DPS, un saludo muy grande. Leo DMX, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? José Flores, DJ Charlie. Bueno, esto va siendo aquí una ola de gente que se está incorporando ahora mismo en directo aquí en el canal de Twitch, donde vamos a hablar, que ahora os daré paso dentro de nada, un par de minutitos, con, pues para mí, uno de los grandes de la industria musical de este país. Ya sabéis que va a estar con nosotros hablando dentro de unos minutos Luis Bonías, que nos va a deleitar sobre todo de su gran sabiduría musical y también de todo lo que nos está rodeando actualmente con la música y todos los proyectos en los que está involucrado y funcionando al 100%. Ya sabéis que Luis es una de las personas que, después de la gran cantidad de años que lleva en el sector, es uno de los pocos que no ha parado nunca. O sea, hay gente que ha ido, que ha venido, que ha salido, que ha entrado, que ha vuelto, que tal, pero Luis es uno de los que siempre ha estado ahí, y él nos va a explicar de primera mano cómo ha vivido toda esta nueva vuelta al ruedo, que se le diría, ¿no? Pero antes, os quiero comentar una cosa. Hoy yo no voy a hablar de Shakira ni de Piqué. Lo siento mucho. O sea, ya estamos yo ya no voy a decir nada de esto porque es que ya no toca, ya no toca. Así que vamos a hablar de música, eso sí, de muchísima música, pero de eso precisamente no. La cuestión es daros la bienvenida a todos. Si me escucháis así es porque estoy un poquito tomado de la voz, porque estoy pasando un resfriado, pero estoy muy bien, ¿eh? Vamos a preparar hoy un programa muy chulo antes del clásico que va a jugar el Real Madrid con el Barça. Ya sabéis que el fútbol tira mucho y esto pues no hay que dejar pasarlo, y por eso hemos adelantado el programa un par de horitas. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar paso a Luis Bonías. Vamos a darle paso. Ahí está. Y vamos a dar la bienvenida, ¿eh? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien. Algo cansado porque ayer tuve doblete, tarde-noche, y además yo es ir pana, es tontería, ¿sabes lo que quiero decir? Desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Desde las Y 6, ayer desde las 6, pues 12 horas hice un prácticamente. tardeo que yo tengo la mala costumbre de llegar al primero, montar todo lo mío, y ya cuando yo engancho, pues engancho ya como Greenpeace, ¿sabes? Con cadenas y todo. Y luego por la noche tuve que sacar el coche del parking y estas cosas, pero sobre las 12:30 y tal, empecé a las 2 y a las 7. Wow. ¿Y esto suele ser costumbre en ti actualmente? ¿Vas después de la vuelta del COVID y todos los A ver, confinamientos? me tocaba un fin de semana que lo busco yo muy cuadrado porque es en el centro de Valencia, donde por la tarde hacemos un tardeo. Uh-huh. Yo pincho clásicos, no me gusta llamarlo Remember porque mis clásicos abarcan mucha Sí. abanico. Y luego por la noche pincho house, que también hay clásicos del house, pero también muy afront. Es decir, yo no dudo en poner, es como si fuera con vinilos, llevaría 2 maletas más, ¿sabes? Entiendo. Entonces no dudo en poner prácticamente lo que he comprado esa misma semana, o que está en promo que no ha salido todavía, o lo que sea. Yo soy de los que me tiro rápido al ruedo. ¿Y qué significa la Y palabra? es habitual. Sí, Pues sí y no. Este año tengo mucho más trabajo. El año pasado me lo tomé con más calma sí, porque tuve una temporada muy dura en el Beast de Medusa y lo relajé. Y cuando tú relajas, pues cuando quieres cuadrar tus fechas, luego no claro. aparecen, ¿sabes? Tienes que adelantarte mucho. Y este año, pues me adelanté bastante y sí que estoy teniendo una seguida. Aunque yo suelo elegir muy bien dónde quiero pinchar porque no me gusta ir a los sitios. Me enfado muchísimo si
las cosas no... Voy a sitios que... ¿Para qué? Ya, ¿Me claro, entiendes? Me enfado mucho. claro. Yo que Yo te mismo, quería... pero conmigo mismo, Sí, ¿eh? sí, sí, te No, entiendo, te entiendo. no, no. Se entiende perfectamente. Antes has dicho una cosa que no te gusta llamar remember. ¿Qué es para ti la palabra remember? Pues Remember es una catalogación que se sacaron del bolsillo para no llamarme revival a los CDs de música de los 80 en los 90. Eso tendría que haber estado en la catalogación del Corte Inglés o de cualquier tienda de discos o cualquier, ¿cómo se llama? Almacén o lo que sea, en Revival, igual que Ujú. estaba 50, 60, 70, y cuando llega al 80, como de esos hicieron Maxis y era un poco sonido discoteca, Sí, pues querían que estuviera con los Maxis. claro. Y sobre todo cuando llegaron los recopilatorios. Entonces, esto sale de un programa de radio de autor Spooky que se llama Remember the Music, que él también a finales de los 80 recuperaba esas canciones durante toda la década y luego con el tiempo eso se acaba o se diluye un poco y aparece un José Coy y hace un Remember the Music y ahí pues va todo. Es decir, que va fluctuando según épocas y demás, pero que al final es un encasillamiento que, vale, si todo el mundo entendiera que Remember es lo que puede manejar cada uno de él, Ajá. pues estaría muy bien. Pero si solo maneja que son 40 temas y encima son algunos temas que no pegan ni con cola por épocas y demás, es decir, nos achaca muchas veces a nosotros que nosotros hemos puesto el Flying Free en las discotecas de la ruta, es del año 99. Claro. Entonces, no, ¿me entiendes? No. Ya. Entonces, son cosas que pasan que la gente no acaba de entenderlas y al final esto del Remember, pues una etiqueta para vender algo rápido. Rápido, ya está. Pues yo recuerdo antes en off, estábamos hablando de cuando la última vez que hablamos, que fue Mm. principalmente en el programa de Casa a Casa, en aquella entrevista que te hice, que estuvimos hablando largo y tendido. ¿Fue en el mismo sitio en donde estás ahora? Sí, sí, el mismo, el mismo. Es mi cuarto Recuerdo de que tenías trabajo. los discos todavía por ordenar o algo pasado, que estabas reordenando No, todo lo que un pasa es que poco. ahora, por ejemplo, tengo ya algunos, ahí tengo el trans porque estoy haciendo un programa especial de memorabilia, que ya Sí, sabes que hago un programa siempre contracorriente, y estoy trabajando en un programa especial de trans y además de artistas conocidos, pero sus temas no conocidos, ¿entiendes? Es un poco para también quitarnos un poco las sí. etiquetas y que de repente vuelva a la mente, pues esto, aquello y demás. Y sí, los voy teniendo, los voy arreglando, pero cada vez entran más, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, y yo compro viejos y nuevos, entonces esto es lo que hay. Y además compro muchos Sigues discos, comprando discos, ¿no? sí, sí, compro muchos discos que no sé si los voy a pinchar nunca. Pues así. Oye, sí, porque yo normalmente cuando voy a los sitios es muy difícil pinchar música nueva en vinilo. Muy difícil. Claro, Pues los sitios no están preparados. Solo me falta llevarme los platos. claro. Ya me llevo los CDs, ¿eh? Sí, Por sí, eso sí. voy antes, porque tengo que monto los CDs y hago mi cosita y tal. Sí, sí. Yo tengo aquí puesto, no sé si lo ves, Sí, sí, eso es en. tengo una sesión tuya que tienes en YouTube, que la recomiendo Sí, muchísimo, que hace esas unos sesiones 4 meses que la subiste, creo, donde No, tienes el esa setup. sesión es del año pasado Ah, es del año por pasado. estas fechas. Vale, vale, Porque vale. es de mi cumpleaños que la hicimos en el Killing Time, que es de David Verdaguer, y es una sesión muy especial donde pincho con vinilos, ahí pinché 3 horas por la tarde de rarezas de ochentas. Y luego hicimos una sesión por la noche donde compaginamos más con diferentes vertientes. Tecnoamericano, Ujú. un poquito de los sellos de principios de los 90 finales de los 80 como New Groove, que son los que a mí Sí. me vuelven loco para todas las referencias, pues Major Problems, Lenny D, Joy Beltram, todas esas cosas. Pues ahí tenemos más de 3 horas, 3 horas y cuarto, creo, de sesión. Hay Es bastante, hay bastante. muy recomendable. Luego, después del partido, si queréis poneros la sesión de Lisbonías, ahí la tenéis en YouTube. Háblanos un poco de tu programa, Memorabilia. Háblanos, ¿en dónde lo podemos escuchar? A ver, yo hago una cosa muy curiosa. El programa es en la MDT Radio, ¿vale? Ujú. Pero yo tengo una hora y es mensual. Pero claro, hacer un programa, para mí un programa es un programa de radio.
y yo tengo media hora locutada y la Sí. otra media, para que no dijeran que no eras disc jockey, pues hacía una sesión. A estas Pero al alturas, final, por favor. claro, claro, no, es que esto aquí pasa, ¿eh? Aquí Oh, pasa. hostia. Entonces, yo al final ya, como manejo tanta información en los programas, hasta la segunda parte a veces, si son programas especiales, porque ya hice hace poco uno de remezcladores, desde los años 70 hasta aquí, hablando de remezcladores Sí. y de grupos que triunfaban gracias a los remezcladores y demás. eh, Locuté la segunda parte porque había mucha información y al poner una sesión ahí, porque mezclé, que me dio la enhorabuena David con G. Kraftwerk con Can You Feel the Force dale, ese era el final, era la sorpresa final, Qué bueno. porque era la mezcla de François Kevorkian con la remezcla de John Luongo del Can You Feel the Force. Qué Y bueno. tenían unos elementos parecidos. Pues que te lo Y diga claro, David Jiménez es una pasada, sí, porque sí, si hay dos personas escribió. referentes en el país en donde uno quiera pedir o quiere investigar sobre alguna muestra, algún recordatorio, algún remezclador, algún artista, productor, siempre o paramos a ti o paramos al Conge. Es decir, que es así. Y aparte de eso, yo hago otra cosa especial. Yo, el programa dura una hora, pero yo luego hago para redes de 2 a 3 horas de programa. Y el mix es más largo Sí, y luego comento mucho más. Bueno, los comentarios son los mismos que salen en la radio, pero el mix es mucho más largo y luego hago una locución muy larga de todo lo que ha aparecido en redes en esto. Así también provoco porque por de formación profesional, tú sabes que nosotros los DJs es por si acaso, y aquel, y ya, aquel, y ya, ya, aquel, ya, y ya. aquel, y aquel, y aquel. Y al final, pues hay que darle un poquito de contenido. Y es un programa que ya va por... Ahora estoy trabajando en el 38, ya llevo 4 temporadas, es uno mensual. Y este es de trans, el anterior fue de... espérate, y te lo digo, lo tengo aquí, porque... a ver. El anterior fue... Sí, el cambio de música de la década de los 80 a los 90, Ajá. los grupos así que desaparecieron en el tiempo. Y el anterior fue el de los remezcladores, que es un programa que me gustó mucho. Y hice uno sobre cuando salió lo del techno del rave, Sí, que todo el mundo del rave, pues para explicarle un poco a la gente de dónde viene el rave, porque el rave no es un estilo de música, es un término que se aplica a la música y el primero que lo utiliza es CJ Boland en ajá, sus discos con Rave Signal. sí, Entonces, con el sello RS. Entonces, puse ahí si todos los discos que están dentro del rave están catalogados dentro del hardcore y el techno. sí, Del hardcore incipiente, pues The Witness, sí, todas aquellas, hasta el propio Paul Stack que sacaba en el sello Hip House, aquel que tenía un poquito de sí. todo. Y un poco hilvanando ahí, y pues todos los artistas principales y sobre todo la utilización de ciertos sonidos que le daban el rollo rave. Y luego había un disco muy significativo cuando se pone de moda todas estas cosas, no sé si te acordarás, empecé con ese, Sí. que era un disco vocal que decía We are raving, we are raving. Sí, Y lo puse ahí claro. porque tal, es un disco que solo tuvieron un release y fue un poco de las multinacionales que lo crearon porque el rave en ese momento pues estaba muy de moda, entre eso, una mezcla entre el rave y el tecnopolka. ¿Te acuerdas de lo Sí. que es el tecnopolka? Nosotros aquí le llamamos paso doble porque nos hacía más fácil, pero realmente era tecnopolka. Era chan, 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 Sí, chan, chan. sí, sí, sí. Eso Ahí estoy de salió acuerdo. L.A. Style, etcétera, ¿no? Todas estas Claro, formaciones. están todos estos y tal. Y después están los grandes maestros del género, que son Oliver Arbelos, que es el de la Anastasia. Ajá. Aquel disco era... El Aquel disco T90, era T99, ¿no? T99, sí. Qué bueno. Qué Además, ese pasada. programa, tengo también un mensaje porque yo lo subo en Miss Cloud y en iVoox. Y en Miss Cloud normalmente llego a listas. Por ejemplo, el anterior llegó al número 1 de Dance Punk o de Industrial Punk, porque yo les pongo etiquetas Claro. un poco también para que la gente sepa lo que tal. Muchos de electrónica. Y en ese, Frank, de Coliseum, DJ Frank, me mandó un mensaje que fue muy tal. Ya tengo un programa para mandarle a alguien
para que Claro, sepan por qué cambié yo la música y hacia dónde fui con esto. Porque era muy difícil explicarlo. Porque me preguntan, ¿cómo de las guitarras te pasas a ese sonido? claro. Pues ahí, pues eso, yo lo agradezco mucho a los compañeros, lo hago por eso, también por el legado, ya lo sabes, Julio, a Sí. mí me preocupa mucho esto de que no hayamos pasado en balde, ¿sabes? Voy a decir una Y cosa y más, permíteme un inciso. Ya que estás un poco ahí, tocando un poco mella ahí y haciendo algo muy importante, que es dejando legado cultural de la música electrónica. Una de las personas que lo puedo hacer eres tú, sobre todo para definir las cosas como se llaman y cómo son y de dónde vienen, mm, porque aquí se tiende mucho a generalizar y a poner etiqueta falsa de las cosas que al fin y al cabo luego se tienden a confusión. Y en este caso mm, es muy importante lo que tú quieres hacer, que no solamente es el hecho de que se reconozca la música y cómo se ha puesto y dónde viene, etcétera, sino también del movimiento del DJ. claro. Yo puedo decir, y se me llena la boca cuando hablo de ti muchas veces, sobre la ayuda que siempre hemos tenido en AIDIP, en la asociación en Valencia, y tú lo has impulsado. Es decir, siendo una persona con tanta trayectoria y tantos años, tú puedes decir perfectamente, mira, prefiero que lo hagan los jóvenes y que empiece, pero has estado tú ahí al pie del cañón. Entonces, el hecho de defender no solamente la historia de la música, sino el sector del disc jockey, ya dice mucho de ti, te lo agradezco. Hombre, es que si te dedicas a esto y eres uno de los primeros que se llevó todas las tortas en esto, y Ya, además yo en esto realmente yo estoy por la música. Yo empecé coleccionando discos y a mí todo, es decir, lo de ser DJ y demás es un sitio donde tienes que trabajar con la música. No es a mí lo de la noche o la tarde o no sé qué, yo quiero poner música a ya. todo tiempo y muy diferente. Es decir, yo no, hasta me pasa con las producciones. Normalmente yo produzco tan los estilos, tan, que cuando están ya no estoy, ¿sabes? Ese es el tema. Por ejemplo, yo tengo temas de Techno House del 2013 que los pongo ahora, se los enseño a algunos. Sí, pues si esto es lo de ahora, ya, pero lo de Sí, ahora, sí, pero pero yo tú estoy ya, ahora ya con lo he el indie dejado. dance, yo estoy en el indie dance y estas cosas y tal, porque es lo que me gusta y es porque un estilo que a mí me toca mucho la fibra porque es el final de nuestros 80 más o menos. Sí, cierto, ¿Entiendes? cierto. Y el legado es importante porque, y más en España, porque aquí no tenemos industria. Entonces, al no tener industria, mm, es, es básico hacer esto. Es básico. ¿Hubo algún Y momento en además, donde tuvimos industria? yo creo que no. Yo Casi. creo que nunca la hemos tenido porque, me perdonen todos los que tal, la prensa es pagada, eh, los sellos se venden a la primera de cambio, los sellos y las distribuidoras grandes. Sí. Es decir, enfocan, yo quiero aquello y cuando lo tienen lo dejan de apoyar. Algo así suele pasar aquí. Luego, sobre todo también las multinacionales en Madrid quieren cubrir el hueco de todo tipo de música, es decir, ellas unas a otras se hacen la competencia teniendo un artista que tú tienes, pero yo también tengo que tener uno parecido. No desarrollan un camino independiente, no defienden una filosofía y nunca la hemos tenido. A lo mejor sí que tuvimos cuando teníamos tiendas de discos Sí, y traíamos los discos, pero eso no es una industria musical, eso es una industria de selectores, que es lo claro, nuestro. Lo claro. de Valencia es una industria de selectores. Y encima traer mucha música diferente y ponerla en una misma sesión. A mí, yo he estado pinchando, por ejemplo, cuando fuimos a pinchar a Alemania, eh, que pinché, fuimos al Tecno Club, pero luego pinchaba a Heidelberg. Intenté hacer unas mezclas con así con guitarras y tal, y bueno, esto que, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eh, claro, eso no se entendía. Y nosotros pues tenemos eso, una selección musical brutal y eso nos da nuestra cultura musical. Eso es lo que precisamente se caracteriza en la cultura de la música de Valencia, todo ese Claro. caldo de cultivo que hubo. Sino, precisamente eso que acabas de decir, yo creo que es una palabra que indica mucho todo, selectores musicales, o sea, esa capacidad de poder interpretar la música y saber cómo puede llegar a fusionarse entre sí, cosa que en otros países lo verían un poco extraño, ¿no? Que mira lo que hacen en Sí, sí, lo Valencia, ven, ¿no? lo ven, lo ven, lo ven, lo ven. Por ejemplo, ciertas sesiones, estas cosas que no hacemos, hombre, lo hacen los grandes DJs, también se aprende de muchos, a lo mejor Sasha va siempre por el terreno del melódico house progresivo, pero hay un momento que pone techno, John Dewey también lo hacía, Carl Cox también es uno de amplio Sí, abanico,
Antes Carola también es uno de amplio abanico, ahora también es uno de amplio abanico porque pone techno house, pero pone cosas comerciales, clásicos, el otro y tal. Pero son gente que le da película al asunto. No es vengo ahí, te suelto mi rollo Ya, y si te gusta bien y si no también. Y además, si te lo tengo que soltar así, empiezo así y acabo así. No, no sé hacerlo de otra manera. ya, 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 Hay ya. muchos que no saben hacerlo de otra manera. Nosotros llegamos, vemos y Sí, decimos, esto, ¿sabes? sí, sí. Esa es la figura, Entonces, esa debería ser la figura, ¿no? La figura del DJ, claro, ¿no? al final yo siempre he estado dentro del terreno del underground, tú lo sabes, y siempre tal, pero yo, mis influencias musicales, siempre empecé con los discos de punk español y de cosas independientes, de la movida madrileña y demás, pero luego me interesé mucho por la electrónica y el tema de los nuevos románticos y sigo muy interesado y compro grupos súper raros de ruidos y demás. ¿Pero por qué? Porque eso da, ¿cómo te diría? Desarrollo, es Ya. decir, mental y te quita un poco también, un poco desde que somos 4x4 y somos bombo a uno y estas cosas Sí, que contabas el otro día, nos quita un poco esa dinámica. ya, Es decir, la música a principios de los 80 no era toda 4x4, cierto. había esto, había tal, había tresillados, hay Eh, con swing, hay no sé qué, hay eh, ni sé cuántos. Ahora, muchas veces, si lo haces así, el disco no te lo ponen, ¿me cierto, entiendes? cierto. Porque no lo saben poner. Y suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. No saben cómo pincharlo, no saben cómo ponerlo. Claro, no les cuadra, no saben. Antes de entrar en materia, que muchos yo creo que estarán deseando, los que nos están viendo ahora mismo, que ya son más de 50 personas que nos ven en directo, de entrar en lo de la ruta y cositas que Sí. son interesantes, sobre todo por un tema candente tal y como está hoy en día. Has mencionado el indie dance, has mencionado Mm. géneros que ahora, pues, como que están recordando un poco a sonido retro, etcétera, muy fusionado, etcétera. Ahora mismo, Luis Bonías, ahora mismo, musicalmente, actualmente, ¿por dónde más te identificas? Con la música actual. Pues hago pincho de todo. Pues porque si tengo que pinchar techno, pincho, pero lo pincho a mi manera. A mí el techno me gusta, eh, no con muchos BPMs, a lo mejor pincho a 134, 135, no más de ahí, pero me gusta que tenga bajo conductor Ujú. y que tenga feeling. Sí. Esto de a toda virolla y demás y tal, si tiene un momento que puedes tenerlo y tal, puedes tener en ese momento que tienes dobles cajas, dobles bombos, Ujú. triples bombos y tal, pero no es esto de, Ya. ¿sabes? Y luego pues pincho house, pincho hasta house vocal, pincho también el techno house, con pinzas, siempre que sea un poco más inteligente. A lo mejor me dicen que es más progresivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene cambio de octava, por Ujú. eso es más Ya. progresivo. Pues yo prefiero que tenga cambio de octava. Ujú. A lo mejor toda esta corriente que tenemos ahora del minimal techno, este que le llaman, es una deformación de los ingleses, de su sonido que viene del London House, donde ponen bajos a la contra, y que es un poco el principio también de lo que pasó con el jungle y demás. ¿Entiendes? Sí, Entonces son esos sonidos. Y eso pues a nosotros nos pierde un poco en su claro. cultura, sobre todo en algunas ciudades de Inglaterra como Bristol o como el propio Londres, en la parte sur, o algunas ciudades donde ese sonido se prodiga mucho, pues Ujú. lo entienden rápidamente. Que está muy cerca a lo mejor de que lo que nosotros entendemos como mm, no reggaetón, pero urbano, Ya. por decirlo de alguna manera. Pero muchos de ellos entran en el terreno, cuando quieren triunfar en América o en Sudamérica, ya entran en el terreno de las voces latinas, del tal, y entonces ya hay un símil que está todo muy cerca. Entonces, eso yo me Sí, lo ¿no? ahorro de verdad. Y luego me gusta mucho volver a reflotar los sellos de siempre, Poker Flat, Rejected, Vas y estar fusionando, ahí, vas mezclando un poquito. efectivamente, Un estar poquito. investigando y ir fluyendo, fluyendo, que eso es lo que gusta. ¿Y qué opinas Y de que luego la lo de Indie Dance, música... Sí, perdona, ¿eh? ¿Qué opinas de la música ahora, como por ejemplo Indie Dance, que estás pinchando actual, dure tan poco? ¿Cuánto te puede durar un track que tú puedas comprar en Beatport, por ejemplo? Es decir, un tema que tú pongas, compres ahora, ¿cuánto te puede durar?
Bueno, todo esto depende, porque esto es como tú te planteas las sesiones. Yo suelo poner los temas muy pronto, muy upfront, pero hay algunos que duran en mis sesiones. ¿Por qué? Pues porque tienen ese detalle y yo soy de discos híbridos toda la vida. Sí. Entonces los discos híbridos me hacen que la sesión avance. Pero Y puede poner me house. refiero si tú una vez que lo compras, lo pinchas una vez, o lo pinchas dos veces, o ya o lo compras una vez. Hay algunos que no los pincho. Ya. Y hay otros que duran mucho en el tiempo y lo llevo siempre. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estar comprándolo que cuando tú lo pruebas y demás. Y dices, ostras, este es el que yo necesito para que me complemente el otro. ¿Entiendes? Entonces es un poco como te digo, yo toda la vida he sido de discos híbridos y eso me ha hecho pinchar muchos estilos de música Mm. dentro de la misma sesión. Aquel que tiene elementos de un estilo o del otro y que vaya fluyendo el asunto. A mí me gusta mucho el house holandés, el mellow, de No, aquella época, claro. Entonces, eso te da, ¿cómo te diría yo? Te da sentimiento, ¿entiendes? Es como un groove sí, sí, que te atrapa. sí, señor. Y muchas de las cosas de ahora, el grupo es muy mecánico y poco atrapador. Le falta mucho más jacking, Sí. le falta mucha más, eh, un poco cambio de octava, un poco de unos arreglos. A mí me encantan los arreglos de Atlantic Ocean, Sí. de cualquier grupo de estos, hasta los mismos discos de Armin viejos, cuando era Armin o el sello Outland Records o cualquiera de esos, tú oyes las bases y dices, claro, es lo que no tiene lo de ahora. Hay una cosa que me fascina de ti, que es la capacidad que tienes mental de poder adaptarte al sonido negro y al sonido blanco. Es como si hablara, por un lado, con César de Melero o con Tony Verdi. Es decir, esa capacidad que tienes de el sonido jacking, que es un sonido muy a groove, muy swing, que tiene ese swing, pero a ti se te caracteriza por meter sonido contundente también cuando hace falta. También, claro. Pero tú necesitas de todo. Es que en este mundo de la música yo creo que se ha perdido, nos hemos encasillado demasiado en demasiadas cosas y tú necesitas de todo en tu sesión y necesitas fluir y necesitas un momento de peak time, Sí, porque cuando pones estilos sueltos, el peak time se convierte en más rápido y más cañero. ya. Si tú pones muchos estilos, el peak time puede ser un techno que tú lo tengas en ese momento y lo pongas en tu sesión de tal y no te estás yendo de madre, ¿entiendes? Es un poco una filosofía de estar escuchando muchos discos de muchos estilos Sí. y poner desde punk hasta, ¿cómo te diría? No funky, pero sí funky electrónico, como puede ser, no sé, te voy a decir un disco aquí que el otro día lo recuperé y hasta lo he comprado. Como puede ser Scritti Politti, que es un grupo de los 80 que hacía funk, Ajá. pero tiene en los maxis tiene versiones electrónicas que dices, madre mía, pues esto se puede mezclar con aquel o poner o tal, o, ¿sabes? Es un poco otra vez los selectores, vamos a lo mismo, Claro, ¿entiendes? claro, claro. Hoy en día, dentro de la música electrónica, hablando directamente, el otro día hice una especie de comentario que lo subí extraído de uno de mis programas, donde hacía la valoración entre la música inteligente y la música absurda. Lo puse y la verdad Sí, que fue un... te puse, te contesté, lo Sí, sí, puse, sí. era fantástico. Dentro de la música electrónica, ¿hay música absurda también? Sí, claro, claro. Sí. Pero a lo mejor es absurda para ti, pero para un inglés no. Es que todo esto depende de las influencias que tiene cada cosa. Es decir, nosotros, nuestra influencia máxima es la música latina, por decirlo, aunque venimos, en Valencia sobre todo, venimos de un mercado inglés que a nosotros nos cautivó y demás, pero nosotros necesitamos que tenga un grubillo y demás. Sí. Pero en Inglaterra no hace falta, porque a lo mejor un grave distorsionado, un subgrave que haga pom, 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 para ellos les da ese rollo que Ya. a mí no, a lo mejor a mí no me lo da. Entonces, depende tal. El absurdo es cuando se reduce a, a impactos, que es un poco lo que pasa con las redes. Sí. Esa es la música absurda. Es decir, tiene que poner un impacto
entre un grupo que cada vez lo haces más sencillo, más sencillo, más sencillo, y solo estás buscando un impacto que hay veces que roza el ridículo, ¿entiendes? Entonces, eso es un poco lo que yo creo que es una música de no retorno. También los ingleses tienen mucha culpa de esto porque Sí, ellos lo modifican hacia su terreno y ellos tienen ¿cómo se llama? Unas legiones de chavales que compran discos que aquí no compra nadie, ¿eh? Pero ellos sí, ellos los tienen. Entonces ellos hacen mucha música para esas legiones de chavales que compran música. Son los que empiezan, son los bedroom DJs. Y ujú, tampoco ellos entienden mucho más de lo que hay. Entonces claro, mucha de la música está enfocada a ese punto. De hecho, como habrás podido comprobar, hay una legión de discjockeys sí, ingleses dentro del Techno House que se retroalimenta a ellos mismos y claro, tal, y eso también lo ha creado pues las propias discográficas. Yo estuve hablando con Stuart Knight, que es el hermano de Mark, y ellos tienen el Tour Room Academy y sí, les sí, funciona fantástico. sí, 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 Y sí, ellos sí, mismos generan que esos que están en el Tour Room Academy tengan 1500 demos para escuchar a la semana. claro, Pero también son usuarios que tú tienes de claro, esto, ¿me entiendes? claro. Entonces tienes que crear un poco el asunto. Pero claro, al final, si de ahí evolucionan algunos, esos que evolucionan, por ejemplo, Eli Brown empezó de una manera diferente y ahora está casi en el techno. Y ese hombre, ese chico, pues viajará en toda la música diferente. Por ejemplo, alguien que también me tiene muy sorprendido es Emmanuel Satie, Sí. que hacía un tech house muy vacilón y tal, y ahora está metido casi casi en una electrónica flipante, Claro. con temas hasta de Indidas y demás. Pues entonces, bienvenido sea toda esa gente que viaja en la música y le busca algo más, ¿entiendes? Bueno, vamos a entrar en materia. El otro día, ya creo que le han echado por segunda vez consecutiva en La Sexta el documental que se hizo sobre la ruta. Se hizo un documental, Sí, en donde creo que también saliste tú. sí, Saliste. salí yo. Bueno, eh, salí un poquillo, a mí me saliste. grabaron 40 minutos, pero como el gitano es tan avasallador, Sí, sí, el pues gitano es el que sacaron llevó un todo, poquito la quítala. batuta de todo aquello y además, como todo lo que salía por su boca era muy sensacionalista y tiraba Claro, mucho, claro, pues claro. la verdad es que era muy atractivo poder saber lo que decía. Eh, a mí lo único que me chirriaba, de algunas otras cosas que también me chirriaban, era por encima el escuchar, y ya sabéis que yo tengo un gran aprecio a Paco Pil, le tengo un gran aprecio, es un gran amigo mío, pero el escuchar el Viva la Fiesta en un documental de la ruta ya dice mucho de la falta de conocimiento de la cultura y de querer transmitir un documental sobre ese momento, aunque sea para hablar mal, aunque sea para hablar mal. ¿Qué opinas sobre la poca falta de información que tienen los medios sobre este movimiento? Pues es lo mismo, van a base de impactos. Es lo mismo, van a base de impactos. Y, por ejemplo, aquí hicieron un documental en Apunt, donde era más local, debe estar en redes y demás. Y claro, hicieron algo parecido. Se fueron a Chocolate porque cumplía su 37 aniversario, que es una discoteca que han vuelto a reabrir ahora, tiene sus polémicas, demás y tal. Sí, Y de repente ligan una parte de Chocolate, que ya es cuando el último cambio de los cambios, donde ellos se van hacia el jumper y sí, demás, con esto de la música de la ruta. Entonces, que uno de Madrid lo haga, uno de Barcelona lo haga, pues yo supongo que eso estará un poco viciado por las reminiscencias que llegan hacia diferentes sitios. ya, Nos pasa la reminiscencia de lo de la ruta, como cuando se convierte con la máquina catalana, donde ya todo esto de la máquina catalana, V3, tal, hasta los mismos Pasis and Buenry, ellos ya van a un sonido muy característico suyo, sí, y en Madrid, pues lo mismo que pasa con el Overdrive, con el Radical, con el otro, que ya también ellos tienen su cosa un poco diferente. Entonces, ese es un poco el problema. Aquí no acaban de entender todos los medios que los grupos de la ruta son Simple Minds, U2, Softcell, Heaven 17, Kraftwerk. Esos son los grupos. claro, Luego hay otros que a lo mejor serán más raros o demás, como puede ser SIPK, como puede ser Severeheads, como puede ser ya, toda la parte industrial y demás.
Pero esos son los grupos. Es decir, el que ahora actúa en el Starlight de Marbella, Sí, Simple Minds, era un grupo clave aquí en esto. Luego habrá pues los de los punks y todas estas cosas, como puede ser Mars Violets, etc, 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 los Cramps, Love and Rockets, Bauhaus o todos estos. Entonces, eso es un problema de que ellos no acaban de entenderlo. Y mucha culpa también tienen porque hay muchas webs de gente nueva que coge los vídeos viejos y les cambia la música. Y pone la música de finales de los 90, de mediados de los 90. Entonces yo ya me puse fuerte con esto y le dije a Juan Carlos de Texas Rangers que por favor lo mirara, porque al final claro. desvirtúa otra vez el legado. Es que es algo que no se entiende. Es decir, pero ¿qué es lo que te gusta a ti de eso? Es decir, las pintas que iban de punk y tal, y no sé qué, ahí en la Puerta de Chocolate y tal, ¿y por qué pones no sé, no me acuerdo cuál era uno de estos de el Status o alguno de Sí, estos? sí, sí. Sí. Vamos a ver. Entonces, esa desinformación es la que se arrastra siempre. Siempre se arrastra. Siempre, siempre, siempre. Y pues hay que, pues para eso estamos haciendo los programas, para Claro. eso estamos interviniendo, para eso, pero tampoco te llaman para todos, porque por ejemplo ahora hacen un programa que se llama pongamos que hablamos de la ruta y tal, que lo estrenan la semana que viene, Ajá. y tampoco te llaman para esto, porque ellos buscan sensacionalismo. Y yo no hablo de sensacionalismo, yo hablo de música. Lo importante aquí es la música. Nosotros es como cuando tú y yo íbamos al Knicks. ¿Por qué triunfaba el Knicks? Pues porque tenía muy buena Sí, música y porque tenía un estatus especial de club. totalmente. ¿Entiendes? Sí. Pues esto es lo mismo. Nosotros, ¿por qué triunfamos nosotros? Porque teníamos una música y porque teníamos vacíos legales a mansalva Ujú. en nuestros estatus como clubs. Claro. Y si ya te cuento que Barraca era el primer club que estaba ya fuera ¿cómo se llama? Del término municipal de Valencia, porque es el Perelló y luego Las Palmeras, ¿qué pasa? La gente, a finales de los 70, la gente que era de condición gay los perseguían en Valencia Hostia. y se iban a un club que estaba fuera del término de Valencia. Y encima era un pueblo parecido. Entonces no tenía ni esa policía que les perseguía, Ujú. ¿entiendes? Y era un vacío legal. Y eso hace que seamos los de la Marjal. Los de la Marjal, que ahí tenemos pues todas nuestras cositas y venían todos los modernos de todos los pueblos. ¿Entiendes? Porque aquí hay muchos pueblos alrededor. Es decir, cuando yo pinchaba en el Molí en el año 83, que empecé, que este año hago 40 años, además me di cuenta luego que empecé el mes de marzo y es el del Blue Monday. Y dije, ostras, porque no me había dado cuenta nunca. Yo sí, yo lo tenía allí, Sí. yo no lo compré, lo habían comprado ya y yo lo pinchaba. Pero dije, ostras, algo. ¿Y qué pasaba? Yo pinchaba por la tarde solo y tenía los más modernos de 7 pueblos de alrededor. Y esos mismos son los que hacían de hilo conductor para ir luego a la playa. Y eso es lo que teníamos. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Un sitio especial donde también la playa entonces era bastante virgen y las carreteras eran por lo que eran, no es como ahora que todo vas a prisa, sino que vas allí, te Ya. relajas y estas cosas. Y luego, pues, un sonido espectacular que fueron a comprar en el año 82 JBL a Nueva York y lo trajeron en el avión. Flipante, eso cuando me lo Qué cuenta pasada. Enrique Puchades, flipo. Y pues eso, un selector musical como era Carlos, que se avanzaba todo, que se atrevía con todo. Y pues eso, alguien a seguir, a ver qué era, qué no era, y Bien. intentar ver las portadas y Tú estas estás cosas. explicando una cosa que, claro, la gente de nuestro sector, pues lo podemos llegar a conocer porque ya se ha dicho, se ha comentado, se ha intentado divulgar. Aquí tenemos una oportunidad de oro, creo yo, de poder dejar lo que es la cultura musical de España, de nuestro país, porque si tenemos que marcar 2 puntos, yo creo, clave dentro de la historia de la música en España, podríamos decir que las Islas Baleares e Ibiza puede ser uno y Valencia puede ser otro. Es decir, el Balearic Bueno, Sound por un yo lado. también te digo una cosa, que la movida madrileña también puede ser otro, ¿eh? Sí, La pero movida ¿tú madrileña, crees que a nivel electrónico? sí, Hablo a sí, nivel sí, sí. electrónico, ¿eh?
Lo que es, Sí, porque sí, sí, claro, a nivel electrónico. la música A madrileña nivel se electrónico caracterizaba más porque... por músicos acústicos, bandas. No, pero a nivel electrónico, pues porque, por ejemplo, la A de Oro, si revisas el esto, actuó SPK en directo y Ajá. actuaba cerrando bidones y dándole a los bidones. O actuó Test Department, que también era alguien que trabajaba sobre... Eso es lo que se llama industrial punk, Sí, ¿sabes? Entonces, eso es electrónica. Y aunque tú pienses que es a nivel acústico, por ejemplo, Derribos Arias sí. en sus canciones, a Fluor y tal, utilizan sintes. Todo el mundo utiliza sintes. Y además, la música de Valencia siempre se ha caracterizado, aunque hemos puesto rock o pop y demás, o a lo mejor un poco garaje, como los Cramps y demás, casi todos los discos llevan un sinte. Es verdad, Sobre- Juan Verdera, que es uno de los DJs de Psytrance más reconocidos en España, era de Ribos Arias. claro, Y ahí todo es sintetizado, ¿cierto? y ahí tocan sintes. Entonces, Sí, ¿qué quieres que te diga? Y además, alguien que está metido también, como es Julián Ruiz, es ujú, uno de los que primero trae un Farlight. Y tiene un Farlight. ujú. Entonces, quiero decir que no, esto no es así. Madrid también tiene su parte de esto, porque de allí, pues Radio Futura, lo que había, el Rocola, Sí, todas estas cosas, y traían cosas muy avanzadas, que luego lo que flipaban es que aquí las pudiéramos poner todo mezclado. ¿Me claro. entiendes? Eso es lo que no se entendía. Aquí escuchabas gótico con Kid Rea, uno que había, y luego a lo mejor escuchabas un poco de Nuevos Románticos, y luego escuchabas a The Jam, y luego escuchabas a las reminiscencias de Led Zeppelin, a lo mejor finales de los 70, o cualquier cosa de esas. Entonces, tú tenías una sesión y viajabas con eso. Yo te explicaba esto, quería hilarlo con que puede ser la última oportunidad generacional que tenemos de explicar cómo debe ser lo que ocurrió culturalmente. Porque ya a nivel amarillismo y sensacionalista, yo creo que ya se dio en el año 93 con el famoso documental este que hizo el Canal Plus, que lo destruyó absolutamente todo, y luego todo lo que sucedió a través de la ley Corcuera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasó todos aquellos años, ¿no? Eso ya está clarísimo y está ahí. Pero después de unos 20, 30 años, que la generación que disfrutaba en aquellos años, que teníamos 20, 20 y tantos años, ahora es generación que está en el poder social, son los que mueven ahora mismo todo, tendríamos una oportunidad de oro de poder explicar cómo se debe lo que fue social y culturalmente aquellos años. Y por qué a través de documentales que no lo explican del todo bien, vuelven a ensuciar un poco esa imagen. Pues porque para ellos es un fenómeno que no tiene nada que ver con la música. Yo es que lo tengo muy claro. Es decir, ellos nunca defienden la parte musical, defienden sí impactos de la música. Por ejemplo, lo cañero, lo no sé qué, ¿entiendes? Pero ellos no entienden verdaderamente un poco la historia de la música. Ellos no lo entienden. Como no lo entienden, pues hay algunos que sí que lo entienden. Por ejemplo, Oleaque sí que es un melómano, porque yo cuando estaba con las tiendas, yo le vendía, a él le gustaba mucho el acid, y luego se pasó al house progresivo, y le vendía los CDs del, del Gathering, de los ingleses y demás y tal. Pero esto es un proceso que ellos no lo valoran. ¿Y crees que puede ser por la falta de prescriptores en España? Sí, pero a lo mejor los prescriptores están. Lo único que pasa es que Tú eres uno de ellos. si no se les hace Tú caso. eres uno de ellos. Hombre, mira, yo me acuerdo de una anécdota cuando fui a un programa que hacían aquí en Canal Nou que se llama Parle Vosté, Calle Vosté, hace tal, y era sobre la ruta. Nos invitaron allí y tal. Y ese programa estaba muy manejado. Es decir, que en los descansos la gente preguntaba que si ibas a hablar, de qué ibas a hablar y tal. Y entonces llegó un momento que hablaban de las drogas. Y yo en uno de los descansos yo quise hacer comprender que la única droga que había era la música. No hay otra droga. Las drogas son lo que son. Hay Claro. unos que van más, otros que van menos, y cada uno depende de la personalidad de cada uno. Pero si tú quitas la música de ahí, al fin de semana siguiente pueden ir 1000 personas, pero dentro de 3 semanas no va ni el tato a las discotecas. Muy buena. Entonces, y me dijeron que no, Que no que eso interesa. que no interesa. No interesa. Entonces, si esa es la posición que tiene toda la prensa,
te lo vuelvo a decir, no tenemos prensa especializada. Si hubiera prensa especializada, como hay en Inglaterra, que está el Melody Maker, o estaba el New Musical Express, que yo me partía el cobre para encontrarlos y poder leer chapurreando y tal. O por ejemplo el Music Week, el Record Mirror, todo lo que el Miss Mag, todas las que habían, eso da que se hable de esto. Ya. Y no es prensa para, es Ya. prensa que descubre gente y habla de esto y saca. Mira, hay algunos documentales muy chulos. Hay un club en Londres que se llama Blitz, que era de Richard, era de Strange, de Visage, y allí se reunían todos, el cantante de Spandau Ballet, el bajista y en el guardarropa estaba Boy George, y quien pinchaba era el que hacía la música con Richard Strange, ¿o es Richard o Steve Strange, y era Rusty Egan, y ahí aparecían los Yellow, y aparecía no sé quién. Vaya claro, caldo de cultivo. esas cosas. Hay un documental súper chulo que explica la movida de los nuevos románticos y todas estas cosas. Y luego, pues hay que entender que todo eso de Inglaterra parte sucede en Londres, pero hay una ciudad antes que Manchester que es la importante, es Sheffield. Sheffield es la base del British Electric Foundation, que son Heaven 17, Human League y todos los que vienen detrás con esto. Y toda la parte más industrial es de Sheffield. Entonces, esas cosas tendría que ser la prensa de aquí que quisiera sacar eso, Claro. ¿entiendes? Por eso no sucede. Ellos quieren saber de Emilio el Cañero, quieren saber de esas cosas. Quieren saber de estas cosas. Que es gente que se lo ha pasado súper bien y tiene todo el derecho a explicar su experiencia. Entiendo perfectamente todo lo que el quieres derecho. decir, se entiende perfectamente. Es decir, solamente tenemos ahora mismo algo en lo que si alguien quiere investigar e indagar sobre la historia de la música, tenemos a Emilio el Cañero. No, Es si decir, no sí, Emilio porque Cañero, no hay revistas o no se puede contrastar. alguien que está. Eso le pasó a lo de Canal Plus. Es decir, lo de Canal Plus estaba visto para que fuera benévolo. Pero claro, luego se encontraron allí a toda la caterva y en los coches de tal y fueron a sacar lo que fueron a sacar. Ya está, es lo que hay. ¿Por qué? Cuando llega un medio de comunicación, llega a los directivos, ven el tal, como no sabe de nada, dice, ¡guau! Esto es un diamante en bruto. Claro. Aquí hay que darle. Claro. Claro. Ese es el tema. Bueno, ¿qué te parece la serie? ¿Has visto los capítulos? A ver, yo la he visto por encima, tampoco tal. Yo la serie la veo como una serie. Yo lo que he hecho en falta es un poco. Yo entiendo, no se puede profundizar tanto con la música pues porque es una serie para el público en general. Pero si la veo en inglés, puede decir que qué mierda con perdón por la palabra, de sitio de descubridor de canciones que se pinchaban antes aquí que allí. Pues porque han puesto. Además, las canciones están puestas de una manera que no las entiendo muy bien. Es decir, como en Activist suena el Severheads cuando es del 84, que sí, que luego suena en el capítulo de Chocolate, pero no debería sonar el capítulo de Chocolate, debería sonar el capítulo de Barraca, porque el primer sitio donde lo ponen es en Barraca. Y en Barraca solo ponen el Visage Fade to Grey, que es un disco muy comercial, Sí. muy tal, y luego ponen otros así más complicados en el capítulo de Chocolate. Cuando, con perdón de todos los que no saben de Chocolate, en esa época Chocolate iban apenas 300 personas, era un sitio que abría de oportunidad cuando cerraba Barraca y los grupos los hacían para que la gente que salía de Barraca fuera a los grupos, tocaban en 2 pases a las 2 y a las 7, y hubo un momento que hasta Barraca se quedó con la dirección de Chocolate para no dejarla morir. Entonces, estas cosas parece que sea, ¿entiendes? Ya. Y volvemos a lo mismo, está mal explicado. Es que esa es la historia. Está mal explicado. Y contamos otra cosa. ¿Por qué Spook de repente hace una confluencia? Spook lo que tiene es que descubre un DJ que lo tenía en uno de los pubs que pinchaban allí. Ellos contratan a los DJs que la discoteca no funciona. Y viene Fran con Agustín, que era su compañero,
que llamaban Agustín el Negro, que pinchaban en duplex, en Cánovas. Y entonces Fran venía también de pinchar funky, aunque su padre ya tenía una colección de discos muy brillante, por eso él siempre sacaba el Neu, muchas cosas de, por ejemplo, Peter Sealing, el Sí. propio Give It Up de New England, todo Ujú. eso es una colección que él ha mamado desde pequeño. Hoy sus padres tenían discotecas en la zona de Benidorm y demás, Sí. entonces él, es decir, su padre es belga y él tenía otro nivel musical en la cabeza. Nosotros estábamos todavía con mi carro y estas cosas, aunque nosotros cambiamos rápido, ya sabes, pero claro, los referentes de mi padre pues son los Panchos, ¿entiendes? Y yo suerte tuve un primo que sus referentes eran los Kraftwerk y entonces yo ahí enganché un poco. O esto también antes era de primos Sí. y todas estas cosas familiares. Lo que te estaba diciendo, pero claro, Spook, hubo un momento que Barraca lo cerraron 3 meses por denuncias. Y entonces Spook cogió mucho auge. Y abrió como After, ¿pero por qué? Porque encontró la manera de poder limpiar la discoteca y cerrar media hora sin echar a la gente a la calle. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, todos esos son los vacíos legales que hacen que luego sucedan ciertas cosas, que tampoco lo tiene que saber todo el mundo, pero por lo menos Claro. que no sea esto de que de repente somos magníficos, ¿entiendes? Y tenían muchos de los dueños, y había uno, Félix Gabaldón, que era un excelente en relaciones públicas, además de ser dueño, y también pues eran varios. De hecho, Solís, que es uno de los propietarios, en uno de los programas de canal de Apunt se sentó junto con Carlos Simón y le confesó que había creado Spook para copiar a Barraca, ¿me entiendes? Sí. Cosa que hasta ahora yo nunca eso no lo había oído. Y eso es importante, porque al final pone las cosas en su sitio. Por Claro. lo menos para mí es importante que las cosas se reconozcan. Y lo de la serie, pues eso, me ha hecho en falta que se hubieran gastado mucho más dinero en licencias. Mucho, ¿Verdad? Hmm. mucho. Igual que han licenciado los muy conocidos, como pues eso, el Chica de Ningún Lugar, No War Girl de B-Movie y tal, que hubieran licenciado también algunos de los desconocidos y haberlos puesto en un balance. Claro. Pero ellos dicen que es una serie de ficción, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Para cubrirla, pues hacen una banda sonora, que ya no te digo que no. Además, quien la ha hecho, hay temas, hay alguno que lo busca la gente y está muy bien hecho y demás. Pero la música no puede ser de ficción. Claro, claro, claro. Claro, la historia sí, pero la música no. Es cierto, es cierto. Oye, vamos a dar un salto al presente. Hace no mucho tiempo tuve el placer de poder estar con mi gente de 73 Music en Spook Factory, en una fiesta que estaba pinchando Vicente Mafia, en donde a la sala de al lado, Buba me enseñó, la sala grande, me enseñó el pedazo de sonido que tienen ahí y las programaciones de techno que están haciendo. Yo me quedé gratamente sorprendido. ¿Cómo está el panorama para la gente joven ahí? O sea, quitando la música urbana, porque se está cociendo algo ahí, ¿no? A ver, los que lo llevan son un colectivo que están siempre mucho tiempo con esto. Es un colectivo gordo, tienen otro club en el centro de Valencia que se llama Oven, que es un poco más, ¿cómo te diría yo? Más alternativo, por decirlo de alguna manera. Es un poco lo que está todo en el barrio Ruzafa, que es como si fuera pues el barrio de allí tuyo, de las Ramblas, el Sí. de que es muy moderno, Muy muy cosmopolita, esto. etcétera. Sí, como puede ser un poco Fuencarral Sí, en sí. Madrid o alguna cosa de estas. Con mucha gente de diversas, además mucha gente de fuera que va y viene y estas cosas. Entonces, ellos han conseguido la sala Spook porque a través de un conglomerado porque ellos, con Oscar, que es un poco el que hace toda esta movida, que ya tenía muchos locales, pues manejan cerca de 14 o 15 locales. Claro. Entonces, el Spook era un poco un local más para poder hacer esas grandes cosas. Y ellos pues están programando todo lo que ellos dicen que es pues esto, el rey y el hard techno, que les va y ellos pues, ¿cómo te diría? Han conectado con ese tipo
público joven, Sí, que también conecta a Barraca. Pero ¿qué pasa? Barraca está mucho más lejos. claro. Y ellos pues lo tienen un poco más fácil y tienen una programación muy interesante. Lo único que pasa es que muchas veces esto es lo que ha pasado aquí siempre, toda la vida, que es un poco gueto. Gueto me refiero no al plan que tienen ellos, sino a los demás. Ya. Me explico. Nosotros, ahora me están entrevistando para un libro que va del 96 hasta el 2010, que lo está haciendo unos chicos de Barraca, un poco de lo que pasaba aquí en Valencia después de la ruta y un poco explicando todas estas cosas de la selección musical y demás. Y cuando habían cambios en las cosas underground, los que éramos de las discotecas grandes, que podíamos tener mejor underground que nadie y demás, éramos cortados. Ya. Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos defienden un estilo de unas cosas y tienen que estar en su grupo. No puedes estar fuera del grupo. Y eso es lo que siempre pasa aquí en Valencia. Es malo. Eso es malo. Porque al final no da el salto. Ya. ¿Cuántas veces he visto que, por ejemplo, aquí en la ciudad se ha puesto de moda el minimal o se ha puesto de moda tal? Todos van de minimal, todos van de tal. Y hay un medio catacrack y damos 3 pasos atrás y de repente ponen una pachanga más Ya. fiera y demás. Pues eso es un poco porque no expandimos al resto de la gente para convencerles. Yo con convencer, por eso hago el programa, Sí. con convencer de 100 a 2 personas, Ya estoy te más puedes dar contento. contento. Sí, 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 sí. Claro. Yo estoy más que contento. Hay gente que me escribe continuamente. Ya tengo uno que hoy me ha escrito ya que toca el memorabilia ya, ¿eh? Sí, ¿no? Qué bueno. Es que Que yo te está lo digo esperándolo, porque a toca el mí, pues, memorabilia. siendo de Barcelona y viendo más o menos el panorama como está por aquí, que sí que tenemos algún club aquí, está el M7, tenemos algunas salas aquí en Barcelona que están programando música pues electrónica. Y cuando me refiero a electrónico, puede ser desde tecno hasta máquina, hasta tal, pero claro. Sí, 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 sí. Es decir, que se sale un poco de lo urbano, pues a mí, sinceramente, me da esperanza. Esperanza de que, bueno, todavía las nuevas generaciones, porque ahí sí que había un salto generacional de desamparo y de no saber relevar en las nuevas generaciones por nuestra parte. Y luego cuando fui a Chocolate, ya sabes que yo estaba haciendo el curso este de producción musical, hay un paralelismo también con Coliseum en cuanto a sonido, hard house, contundente, jumper, etcétera, que también me sorprende, sobre todo por la gente que va, que también es gente joven. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, ahí lo que pasa es que están metidos en un saco porque los de Chocolate viven de su pasado jumper un poco, pero claro, quieren introducir música nueva y a lo mejor el hardstyle es demasiado hardstyle, a lo Ya. mejor para ellos, y necesitan modular con algunas cosas y hay mucho chico joven que no, que no sabe, él siente potencia y tal, y el hard techno para él es lo mismo que el hardstyle. Entonces es un poco de concepto que esto deberían de ellos cuidarlos un poco más, pero yo lo veo bien. Yo veo que si la música avanza, está muy bien. Pero tiene que avanzar para dejar pozo. Si avanza Ya. para no dejar pozo, conforme has avanzado, subes un piso y bajas 3 en un plumazo. Qué Ha bueno. pasado, aquí nos ha pasado mucho. Sí. Nos ha pasado mucho. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Si no me quieres contestar, la Yo entenderé contesto todo, perfectamente. Lo entenderé Julio. perfectamente. ¿Cómo se está preparando Medusa este año? Bien, en principio nosotros vamos a hacer un calco de lo que había programado, Sí. pues porque había mucha gente contratada, mucha gente que no... Es decir, nosotros lo que hemos intentado es trabajar para poder estar de nuevo en el festival un poco en la posición que estábamos, Uh-huh. en bajar el nivel de los haters porque era muy de esto, devolver el precio de las entradas porque ya veníamos de una pandemia. Es que no es un festival cancelado, es Ya. del esto, del otro, y hacer un calco y estar ahí posicionados con todo lo que se venga y sumar algunas cosas nuevas, porque alguno no podrá, el otro no sé qué, pero nosotros lo que queremos de nuevo es posicionar el festival, que está posicionado porque la noticia salió en todo el mundo, Uh-huh. y eso quiere decir que es un festival
reconocido, no es un festival de aquí, y, y trabajar. Y trabajar y tirar para adelante. Y ver un poco pues, los flecos que van quedando, pues intentar atajarlos. Que no es todo de repente poder hacer lo Claro. que quieras. Ahora todavía hay algunas cosillas, pues porque también, y esto me meto un poquillo, pues es un poco un rollo político, ¿entiendes? Porque aquí se ha buscado un rollo político contra la gente de Cullera, consistorio de Cullera, un poco, Ya, había un poco de trasfondo, sobre todo en la acusación particular. No te digo más, porque ya, si ya, no ya, ya ya. nos metemos y tal. Pero eso es trabajar y tirar para adelante. Es decir, ya hemos anunciado el Beach y en el Beach pues me pongo la semana que viene para ver qué hacemos, qué no hacemos. Las fechas también están muy marcadas, porque el Beach es un sitio de amplio registro. Hacemos desde reggaetón hasta techno. Claro, Entonces hay diferentes días y es un sitio para disfrutar. Nosotros la ventaja que tiene Medusa y tal es el espacio. El espacio es claro, fantástico. claro. Vamos otra vez a lo mismo. ¿Por qué tenemos? Tenemos música, pero tenemos un sitio como el Nix, como Claro, claro. Barraca. Está muy bien Ah, ubicado, tiene un recinto bueno, claro. es muy proclive a que No, salga todo no, bien. y tenemos beneplácito, es decir, Mm. se han dado cuenta desde Cullera que el Medusa aporta mucho. No se han dejado de hacer un segundo festival, el Zebra, que es de reggaetón, pero ya era, a veces te pones la mano a la cabeza, Ya. oh, más molestias, más tal. Pues dio casi, quiero recordar, creo que eran Ahí 8 quería llegar millones yo. de... Ahí quería llegar yo. En Guadix, creo que fue en Granada, en las fiestas de Navidad aproximadamente. Sí, No sé si tuviste la noticia que se montó sí, una sí, rave. sí, sí. Y ya fueron ahí, pues, Antena Es 3, que en Telecinco. Guadix, todo justo una rave en Guadix, que allí son más de tecno que del tecno. Yo allí he pinchado en un sitio con tal, ¿con quién era? Con Marco Baile o alguno de Sí, estos, sí, sí, en sí. un sitio pequeño y todo que irían ahí tal. Claro, es que vienen de la copera, tío. ¿Cómo van a Claro. decir ellos que no tal? Si la abuela esa iría a la copera, se va la primera que va ahí a bailar, hombre. Pues tú sabes Claro, que fueron los camarógrafos, periodistas y, pues como era una claro, noticia muy, muy interesante para los medios de comunicación, empezaron a hacer preguntas a la gente oriunda de allí, ¿no? Y le preguntaron, encantados. oye, encantados estaban, tío. O sea, les Claro, desmontaron toda la entrevista. Les claro, desmontaron. encantado. O sea, ¿qué problema hay aquí? O sea, ¿realmente molesta una fiesta de estas características cuando está dando dinero y está dando empleo alrededor, etcétera? A ver, a lo mejor lo que molesta es que no pasa, ese tipo de fiestas no pasa por el conducto habitual que tiene que pasar. Eso es lo que molesta. Y la prensa se ha convertido un poco, tiene todo el tipo de prensa. El otro día hablando con un amigo, le decía, mira, todo esto que tal, había un periódico que se llamaba El Caso, que salía todo ahí y no hacía nadie de caso. Pero en ese periódico igual habían ovnis, Sí, sí, que sí, tal, que cierto, no sé cierto, qué, que ni sé cierto. cuántos. Y ahora es todo como si fuéramos un caso continuo. ¿Sabes? Es que es así. Entonces, está todo, ¿cómo te diría? Todo polarizado, todo mediatizado, todo con el todo es... Si yo lo tuviera, yo no dejaría hacerlo. Tío, deja que hagan lo que quieran y tal. Porque lo nuestro era algo parecido. Sí. Hasta que no subimos a Noticia Nacional por los intereses de alguien que luego ganó unas elecciones y no tal, Ya. eso saldrá en la sexta porque ya que además en el programa ese de la sexta, Sí. la gente me dijo, hoy es un programa que no me ha gustado, nos han metido mucha caña, ¿qué tenemos que ver con Madrid? ¿Qué tenemos que ver con tal? Yo digo, no, no, lo que pasa es que es un programa que lo han contado muy rápido. Pero si lo cuentan más lento y cuentan tal, Claro, claro, claro. ahí, claro, hasta los propios partidos que denostaban eso, luego hacen su sintonía como si fuera eso, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Ah, Es verdad. Es verdad. O sea, cuando ganó Aznar, después de todo aquello, el tarara, himno del claro. PP era maquinero. O sea, Claro, pues entonces, el tema es que al final la gente pierde el esto y pierde el hilo, pero porque está contado demasiado rápido. Entonces, aquí teníamos lo mismo. Nosotros teníamos aquí un sitio donde estábamos y no molestábamos a nadie. Y estábamos. Ya está. Que había una carretera del Saler, ¿qué tal? Pero si la carretera principal que unía Sueca con Las Palmeras hasta cuando yo tenía 16 años es cuando la quitaron los adoquines. Entonces, también las claro. infraestructuras, Claro, las claro, claro, infraestructuras claro. Qué tendrán alguna interesante. culpa, ¿no? Qué interesante. Claro, claro.
claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O una carretera como la del Saler, que tenía, por ejemplo, tú imagínate, la expansión del Saler era que montaron el City Saler, montaron los edificios del Saler, montaron hasta un hipódromo en esa carretera. Y luego le dieron la vuelta con todo el rollo de Albufera y toda la movida de medioambiental y tal. Y esa carretera iba desdoblada, por eso hicieron autopista hasta el Saler, luego iba desdoblada hasta el Perelló. Pero ya no, porque pasaba por la dehesa y ya no lo hicieron. Entonces, ¿qué me estáis contando? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las infraestructuras no juegan un esto? Claro. Antes era de una cosilla y luego... Entonces... Y esa carretera, tú decías, ¿cuántas colas se hacía y tal? Pero si las colas se hacían porque la gente iba a la playa. Claro. Claro. ¿Entiendes? Eso es como tu carretera esa de Playa Daro. Cuando sales de la autopista, Sí, sí. estás ahí, te puedes tirar ahí Sí, sí, sí. Ahí 4 horas en parado. el coche, Sí, sí, por supuesto. allí estás. Sí, sí. Pues lo mismo, lo mismo. Entonces, claro, las infraestructuras juegan su papel. Pues eso, que no molestábamos, de repente molestamos para otra cosa y de momento nos meten en un saco y se va todo por el aire. También te quiero decir que en los 80, a lo mejor la gente que había alrededor de aquí podrían ser unos 8.000, 9.000 y en los 90 pasó a 15.000, 20.000. Ya. Claro. Pero mira, los padres que compraron un piso ahí en el Perelló, ahora como los hijos no van, que son los que venían, pues ahí están. Y ahí pasas por allí y es un pueblo muerto, Sí, es se verdad. vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila. Y solo funciona 25 días en verano, Claro. como mucho 40. Y Cullera, tú quieres alquilar un piso en verano y te cuesta a lo mejor una semana 1.500 euros. Son cosas de ver el negocio de diferente manera. Eh, eh, Medusa se caracteriza por ser uno de los festivales más reconocidos en España y a nivel internacional, en donde se apuesta mucho por traer a artistas de talla internacional. En cuestión nacional, también se ha apostado mucho por traer gente de aquí. Explícanos un poquito. ¿Se A ver, intenta? esto en cuestión nacional, nosotros como Medusa tiene una parte de la empresa que está muy ligada a algunas marcas de discotecas muy conocidas como Rocola y demás, pues tenemos la parte, es el primer festival así un poco que hizo un festival de Remember grande, con 3 días y demás y tal. Esa es la parte, sobre todo, esa es la nacional. Sí. Esa es entre Madrid, Barcelona y los de Valencia de toda la vida de las discotecas. En la parte del otro, sí, hay ciertos artistas que son españoles reconocidos en diferentes tal. Por ejemplo, Wade estaba Sí. en el Main. Ujú. Entonces, quiere decir que si hay a un artista reconocido, sí que se suma. Lo único que pasa es que la avalancha de los holandeses o la avalancha de los ingleses en el techno o la avalancha de ahora un poco los belgas y demás, pues es lo que hace. Y esto es un poco conforme va. Ya. También te digo que, por ejemplo, con el tema de casi todos los artistas de todas las horas y demás, casi todos son de aquí. Yo, por ejemplo, los días de bienvenida y tal, hay de muchos estilos, comercial, el otro, el Sí. que hace hasta, ¿cómo te diría? Como Super Pig, que no sé lo que hace, pero Ujú. tal, son de aquí. Entonces ellos cumplen su labor. Y al final es su escaparate también. Aunque sí, porque si no, no se trae a un agente de menos rango del otro lado para hacer eso, sino que se cuenta con los de aquí. ¿Vamos bien nosotros aquí en España? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? No, Actualmente, ¿eh? no, nunca, Nunca, o sea que nunca. eso porque ya viene siendo, ¿no? No, porque nosotros, y siento decirlo, como no tenemos industria, no nos avanzamos, no avanzamos y dependemos mucho de lo que es el mercadeo de estas cosas de los artistas. Y hay artistas hoy en día pues que ya saben lo que ocurre y necesitaríamos investigar un poco más. Ya está, ahí lo dejo. ¿Pues por qué? Pues porque si no, al final es la palabra esta maldita de es el que vende tickets. Ya, cierto.
Pero el que vende tickets eres tú, que eres el festival, ¿no? Ya solo por el sitio donde estás, vende los tickets, ¿no? Pues, un poco demasiado mercadeo. Y eso los extranjeros se aprovechan, pero se aprovechan Claro, muchísimo. claro, claro. Que aquí ven que tienen un hueco fácil. No es fácil de duplicar y triplicar Claro. si hace falta. Pero, ¿qué quieres que te diga? Al final este quiere este, el otro también lo quiere, el otro también lo quiere, y al final, si te quieren tres, pues eh, todos estos que sí que tienen industria, los holandeses y demás, dicen, ya está, es así, ¿no? El otro día en Bilbao, que tuve el placer de recordar viejos tiempos, como bien sabes, para mí uno de los Sí, sí, sitios lo vi. esenciales y bonitos de donde Mira, luego quiero comentar una cosa para que no se me olvide sí, de tu comentario ese que dijiste de lo del bombo a uno sí. y de lo del Urban y tal. Quiero hacerte un inciso que te voy a recordar una cosa, que no Dímelo es la ya. primera vez que No, nos dímelo, pasa. dímelo, dímelo. No, no, dime tú eso primero. No, porque hablabas precisamente de que hay, de que se apuesta y de que en el extranjero se están haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos con el grandísimo Tala 2XL, es decir, Claro. que es uno de los grandes del sonido trance, puede ser de los máximos a nivel europeo. Él Lo que sigue pasa es que trabajando. Tala llegó un momento que Tala, él para mantener su estatus en Alemania y para las majors, él tuvo que prescindir un poco de su pasado, un poco como era todo lo del Tecnoclub y todas estas Sí, cosas, y estar en un momento como hizo Taucher o hizo todos estos para dar ese tema de como André Tannenberg, ATV y sí. estas cosas y tal. Entonces eso yo creo que a Tala le desentró un poquito, porque yo lo conozco de hablar con él de música y yo creo que tal, porque luego está inmerso en ciertas cosas. El otro día vi una foto también de Armin Jornet, que era el jefe de Discomania y tal, porque yo los conocía a los dos juntos, y les puse y estaban con Front 242. Y Sí, 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 le sí. puse a Armin, hey, Dope, the best ones. Sí, sí, Y sí, sí. contestó rápidamente. Y con Tala, pues cuando tenga oportunidad, quiero hablar con él. Además, es nuestro, ¿cómo te diría yo? Es un poco eh, el que dio ese paso con el tecno alemán aquí, porque si tú revisas, yo tengo algunos programas hechos dentro de Memorabilia Sí, de ese tipo de música, sí, que sí. normalmente lo hago por fallas, y así le pongo Music for Fireworks, porque hice un guiño a estos, los franceses, a los del Polar Praxis, Sí, y hay uno prácticamente que hablo de Tala en todos, porque está claro. desde los primeros hasta en todo. Pues Es estuve con decir, PG y Tala, estábamos en el hall del hotel hablando precisamente de los inicios de Tala, cuando estaba ya con el Electronic Body claro, Music, y porque de los precursores en aquellos años claro. de hacer este tipo de sonido. Claro, a mí se me caía la baba, bien, No, 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 escuchándole pero es hablar. que Y, aparte de eso, no solo está ahí, está antes de ahí, porque está en dos grupos comerciales que es parecido a, igual es ven tipo off, sí, en dos grupos comerciales. claro, Y luego él, con toda la movida del Tecnodrome y de todo esto, él le da la vuelta, porque encuentran a un socio que le da la vuelta y él difunde y hace de, como si dijera, de mediador claro. para hacer una confluencia de todos los sellos que ellos tenían. Pues todavía Entonces, está ahí. O sea, y ya, tiene, claro. creo que el número uno de trance la semana pasada era suyo, Sí, era en suyo, era Beatport. suyo, Es era decir, suyo. claro, que están ahí. O sea, que no han dejado, que no han bajado el pistón y tiene una, como tú bien dices, una legión de gente que les sigue, que están apostando por este sonido. Y es aquí, es eso, que siempre vamos a estar mirándoles allí, pues bueno, pues como punto de referencia. Pero ellos tienen una industria. Es decir, cuando te hablo de industria, te digo eh, que tienen un prensa, estudios, eh, músicos, escuelas, universidades, ya no Claro. escuelas, universidades. Eh, hasta, ¿cómo se llama? Conservatorios. Todo eso es lo que hace que tú tengas y alguien que despunta, se le dice y estas cosas y tal. Aquí estamos todavía en que la gente, por ejemplo, yo vengo ahora de Austria, de Linz, que está mi hija estudiando allí en un Erasmus, y tienen allí un museo
de electrónica avanzada para robótica y demás. Solo para eso. Y hacen pues performance sobre eso. Claro. Y eso, ¿tú sabes para qué lo hacen? Para hacer prueba-error. Es decir, tú mueves estas cosas, te dan esto y a lo mejor eso hace que hubiera salido este ratón. Exactamente. Si no hubiera, si no hubiera tal, esto no hubiera salido. Bueno, exactamente. Ahí tienen institutos precisamente dedicados al avance tecnológico, a muchísimas otras cosas que aquí pues todavía no lo tenemos. Y encima, me lo dice mi hija, que allí ha encontrado el significado de su carrera, porque hay profesores que le dan eso y saben de eso. Aquí normalmente hay alguien que te da el temario y... Bueno. Y ya está, ya un problema sabes, serio, serio de docentes dedicados a lo que nosotros estamos tocando. Muy serio. Sí, y eso sí. que quería comentarte, que Sí. dijiste tú el otro día, ya nos pasó. Lo único que pasa es que ahora pasa a nivel global. Entonces, al pasar a nivel global, nos borra de la faz de la Tierra. Pero acuérdate que cuando salió Operación Triunfo, los 4 productores de Vale Music Sí, Chasquitén, que Tony hacían Ten, dance sí, se pasaron a hacer los LPs de los hermanos las Ten, canciones los de tal. hermanos Ten era uno de ellos, sí. Los Chasquitén, Tony Ten. el otro, y solo para, creo recordar, para uno de ellos trajeron un productor de Miami que era para Bisbal. Sí. Pero todos los demás eran con esto y a todos les pusieron el loop ese del chiquichín. Sí. Y entonces ese rollo pasó a ser nuestra espada de Damocles en las pistas de baile. Con que no es la primera vez. Y también pasó con otra. Cuando se dio el fenómeno Mecano, Mecano arrasó tanto que arrasó también con parte de los 80, con la gente de los 80. Y dejó de entender ciertas cosas. ¿Entiendes? Porque Mecano lo consideraban como sí que es una electrónica soft y demás, pero ya se convirtió en un de masas. Entonces borra mucha memoria para mucha gente. Y pasó también con Alejandro Sanz. Yo me acuerdo que de repente, cuando salió El Corazón Partido, yo vendía discos y los bares cambiaron el tipo de música hacia todo ese tipo de... Ya no compraban maxis. Yo tampoco le pedía que comprara electrónica, pero sí maxis que salían de, pues no sé, Más fácil. de George Michael, George Michael mismo. Sí. O cualquier artista de estos. O Pet Shop Boys. No. Entonces, ya nos ha pasado varias veces. No es la primera vez. Pero tú crees y sobre que esta vez el sonido urbano, reggaetón, trap... Pero esta vez es porque es global y cuenta con una ventaja. Es decir, antes habían escenas locales y las escenas locales mantenían una cohesión entre ellas. Y cuando algo pasaba que sumaba, entonces se convertía en muy grande. Ahora no, ahora hay una escena global. Y esa escena global muchas veces está también muy mediatizada y muy... pagada, por decirlo de alguna manera. El algoritmo, tal. Entonces, claro, eso arrasa. Es decir, eso le llega a los chavales de su móvil, le llega en 0, wow. En 0. Acabas de decir ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es la música, es cómo oyen y cómo utilizan la música la gente hoy en día. Es que has dado en el clavo. Has dicho una palabra clave, el algoritmo. Claro. Tú antes eras un algoritmo. Es decir, antes, claro. Podríamos decir, personas como Petete, en paz descanse, eran los algoritmos de los disc jockeys. Pero igual que yo era algoritmo aquí, sí. Yo tenía otro algoritmo. Es decir, yo solo quería ir los discos con José Luis de Blanco y Negro. Porque yo una sesión pinchándome los discos cuando venía el paquete inglés, yo aprendía como, bueno, y además se tiraba 1 hora y media o 2 para pincharte los discos. Entonces nadie quería, pero yo quería, porque yo aprendía. Claro. ¿Entiendes? Entonces esa es la cuestión. Es decir, todos los filtros que habían antes hacían que al final las cosas perduraran un poco más, estuvieran un poco más presentes. Ahora hay gente que se sube sus canciones a Spotify. Spotify no tiene ningún tipo de filtro para esas cosas y sube canciones hechas de casa. De casa, no son ni maquetas. ¿Entiendes? No son ni maquetas. Entonces eso no puede ser, tío. No hay un control. Y luego, y su política esta de cada vez las canciones más cortas, porque ellos no venden música, venden publicidad. Claro. Entonces, cuanto más canciones escuchan
entre los minutos, el que no es Más premium, publicidad entre hay. los minutos que da, el tío no se va. Porque si tú escuchas tres canciones, publicidad, tres canciones, publicidad, y otra vez publicidad, pero si escuchas 20, Claro, la publicidad es normal. claro, claro, claro. Pero para escuchar 20, las canciones tienen que ser de 2 minutos, Cierto, no de 8. cierto. Muy buen análisis, claro. Es cierto. Sí, sí, es así, es así. Bueno, Y y así tú entonces, mantienes ¿hasta qué a punto esa y en gente, qué posición nos deja a nosotros, a los profesionales en esto? pues que no tenemos que estar ahí. Yo no hago caso a Spotify ni las... Yo no hago caso a esto. No tenemos que estar. Vale, y las agregadoras y las distribuidoras, ¿qué hacen en este aspecto? Es decir, tú tienes un sello y los sellos ya se sabe que trabajas con Labelworks, por ejemplo, y resulta que subes un tema y está en el mismo Mira, sitio que están todas. Labelworks hace un trabajo importante, que es aquel de que coge un sello y, y no solo hace el agregarlo, sino te lo maneja, te pasa los royalties, los no sé Sí, qué, ni sé cuántos, y hace ese trabajo. Porque ellos se dan cuenta que al final, si a ellos les gusta la música, lo que no pueden hacer, porque hay algunos que les da igual, vender uno de 1000 que 1000 de uno. Y eso no puede ser. ya, Eso no puede ser. Porque esos que venden 1000 de uno, a esos uno, cada uno, le cobran los gastos por anticipado. Ese es su negocio. claro. Porque antes, tú, cuando te sumabas a un agregador, era porque el agregador te quería a ti, tú tenías un catálogo interesante y tú tal. Pero ahora llamas a la puerta, tú pagas tu cuota, tus 300 pavos y Sí. tal, y encima te lo ponen todo online para que lo hagas tú, no, ellos no lo van a No, no, hacer. no, no, te lo gestionas tú, cierto. Claro, entonces eso se ha convertido, pues otra vez, en alguien que no tiene ningún valor por la música. Y es un problema, es un problema, es un problema, es un problema grande. ¿Tú has Porque visto no hay alguna nadie que le salida? Tú has diga, estado, me imagino que eres una persona incansable mentalmente y por la noche dices, hostia, ¿cómo se podría cambiar el panorama industrial de la música? ¿Cuál sería el remedio, por lo menos, para salir de este embotellamiento? pues mira, sería volver, yo sé que lo de las tiendas de discos es imposible, pero sí que podríamos volver a una figura de que la gente que fue en las tiendas de música y fue en su día el enlace o el filtro de esa gente de su zona natural volviera a serlo dentro de algunas plataformas. Ahora lo hace Beatport con sus staff, Ujú. con su staff. Pero esto de su staff, pues es según mis amigos son, ¿no? Ya, Entonces, ¿entiendes? Entonces, debería ser un poco y que esa gente generara su negocio. Es decir, yo te lo he recomendado, yo tampoco a lo mejor no quiero dinero, pues a lo mejor tengo música o tengo unos descuentos o tengo no sé qué. Si mi volumen es brutal, porque no será una recomendación la mía que a lo mejor la de Wes de Defected. sí, Wes de Defected recomienda y él tendría que también poder tener ya. su cosa porque entiendes un poco y volver un poco a ese establishment y saber quién es la gente de verdad que está ahí intentando mantener las escenas locales. Si no hay escenas locales, desde que las escenas locales se murieron, esto ha ido de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y, por ejemplo, hay dos países que siguen teniendo sus escenas locales, Ajá. Inglaterra y Alemania. Y a lo mejor Bélgica y Holanda también. Sí, Pero como son países más pequeños, pero por ejemplo en Alemania, los discjockeys y los artistas alemanes irán en sitios y son alemanes y tiene que ser ese tipo de sonido alemán, si no, nada de nada. Y en Inglaterra, lo mismo. En Newcastle son un poco más cañeros, que les gusta el bacalao. En el otro son, ¿entiendes? sí. En Bristol son así, en Liverpool son así, en Birmingham son así, en Manchester son así. Y tienen sus escenas. Nosotros la perdimos. ¿Qué me hace a mí pensar este tipo de cosas? Claro, nosotros somos de quejarnos, ¿no? De decir, oh, qué mal que está todo, qué fatal, qué tal, pero cuando alguien se propone tirar del carro y de hacer cosas, es complicado, ¿eh? Tú has cogido, yo te he visto a ti coger el megáfono en Valencia. Bueno, porque había que hacerlo. Había que hacerlo. Qué pena, tío. Había que hacerlo. Qué pena. Pero, a ver, Julio, más que nada también es un poco
yo trabajo toda mi vida por principios en esto y entonces yo quiero mantenerlos y te lo vuelvo a decir, yo trabajo por la música y sigo emocionándome cuando encuentro este LP el otro día, que es un LP inglés del año 82 y hay aquí algunas canciones de 400 Blows y no sé qué, Sí. ni cuántos. Y yo no lo había visto en mi vida. A ver, enséñalo. Un LP que lo tenía allí Rafa en Ultrasound, allí Sí. en un montón perdido. Entonces, es un poco aquí, pues están los grupos que salieron de la movida industrial punk, como son Portion Control, Leather Qué Noon. bueno. Es que pone el precio en pesetas. Sí, claro. No, no, ¿No? ¿O no, no, qué? perdona. Pon el precio en pesetas, pero está el adhesivo del inglés, de donde vino, del tal. Está Sesga Children, Ah, vale, está vale, sí, sí. Dormanu, está 400 Blows. Qué bueno. Y luego hay un par de temas pues, que a mí me sorprendieron. Y, pues mira, Ya. ¿sabes? Entonces cuando estás en ese nivel, es cuando verdaderamente valoras estas cosas, porque no pierdes el norte de tus orígenes, ¿entiendes? Ya. Y esas cosas son las que te dan pues el poder afrontar esto todos los días. Ay, señor, señor. A mí Bueno, me preguntan muchas veces, ay, ¿y esto? ¿Y por qué aguantas tanto tiempo y tal? Porque eso es. como yo he tenido momentos muy buenos y tal, pero también has tenido momentos muy normales y estas cosas y tal. Pues porque esto de la música es nuevo todos los días. Y esto te mantiene ahí, ¿eh? Te mantiene nuevo. Esto Hasta de en la el propio, música es nuevo hasta, todos los días. Qué bueno. es nuevo todos los días, es nuevo todos los días. Y hasta en el propio clásicos y demás. Yo descubro clásicos y tal. Y el otro día me hicieron una entrevista unos chicos de Madrid y me dice, es que tengo algunos problemas con algunos discos que son pelotazos. Hablamos también del tema Remember, ¿no? Porque en Madrid Claro. esto del Remember está hace poco, ¿eh? Que de repente no Ya. conocían nada y han hecho ahí 14.500 Remembers, hasta Remembers de House y estas cosas. Bueno, porque me acuerdo yo que cuando estábamos con Wally, eso del Remember allí no lo conocían, Es porque yo verdad. siempre he tenido mucha conexión con Wally, con Sí, Ismael y sí, sí. Rivas y tal. Y hablando de tal, y me dice, no, pues que claro, yo tengo algunos pelotazos, y los pongo, y yo digo, pues porque los pones mal, Hostia. los tienes que tratar como nuevos. Si para ti ya fueron pelotazos, tienes muchas posibilidades de que lo vuelva a De que ser, vuelva a ser, cierto. pero tienes que tratarlo como nuevo. No lo trates como el otro que es pelotazo, pues si lo tratas como el otro no tal, se sorprende y ya no tal. Apóyate con no tal. Y decía, hostia, digo, claro, pues esto es I.O. de una sesión larga. Claro, ¿Cómo haces éxitos? ¿Cómo haces tus propios éxitos? claro. Julio, como toda la vida, Sí, sí. con otros Promocionando. éxitos Claro. Sí, sí, es así. y no repitiendo las mezclas y no tal, y dándole la oportunidad y poniéndolos a Poner veces en la el sesión momento clave, en etcétera. el momento clave, siempre a la misma hora, siempre tal, para no sé qué, para no sé cuántos, que la gente note que es un disco especial. Exactamente. La típica parada, luces, pam, se pone. Claro. Y más cuando pones muchos estilos y te digas como yo muchas veces a cambiar la música de muchas salas. A mí siempre me ha tocado, me ha tocado esto. Entonces, cuando llegas allí y haces un despliegue y dices, ostras, para carro aquí a ver dónde atacamos, qué vamos quitando, qué vamos poniendo, por dónde expandimos, para llegar donde tú quieras. Pues es un plan de ataque musical para poder conseguir tus objetivos, que es que la gente escuche mejor música. Claro. Claro. Pero eso lo aprendí yo de mis mayores. Es decir, Carlos el otro día dijo una cosa que a mí me gustó mucho, Carlos Simón. Dijo que su obligación era poner música nueva constantemente y hacerla que fuera conocida. Y cuando era conocida, quitarla de la sesión. Muy buena. Muy buena. Eso es igual que la famosa frase esta que pulula con algunos DJs que dicen
lo que yo te voy a poner era lo Es que no aquello, sí, sabías Jeff que te Mills, Jeff gustaba. Mills lo dijo, sí, Sí, sí. sí, sí, Que sí. era que no sabías que te gustaba. Pues Que no te es la guste, misma filosofía. exactamente. Es la misma filosofía transmitida durante mucho tiempo, tanto en América como aquí y tal, porque al final, pues estas cosas suceden pues porque o has tenido algún nexo de conexión, aunque no sea, porque entonces los nexos no eran iguales. Pero yo sé que Carlos fue a ver a los Talking Heads a San Francisco en su día y estas cosas, y a lo mejor pues tienes influencias de managers que vienen, de, ¿sabes? Es que estas cosas que se hacían antes, recuerdo, grandes salas, discotecas, depositaban un gran capital en discos, en comprar música y en pagar los viajes a los discjockeys para que se fueran a Inglaterra, Holanda, etcétera. Yo lo sé aquí Sí, 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 por sí, ejemplo, Edgar, habían. DJ Edgar el Desigual, Sí. él iba a Holanda a comprar música, es decir, y le Ya, pagaba los pero viajes y todo. Es decir, pasaba una cosa, que es lo de siempre. Yo jugaba al gato y al ratón con los distribuidores catalanes. Yo tenía a alguien de confianza, no te voy a decir quién, pero habían otros dos que eran dos lobos. Entonces, ahí pues a ese no le podías pedir más de la cuenta, lo claro, justo, y llamabas al otro y decir, ese es el que mola y quiero tantos, pero no me haga la reposición para los demás. Entonces, estas cosas son las que hay. Y Edgar, pues, quería diferencia. sí. Entonces, al Pero eso final, se hacía en las discotecas. Aquellos empresarios sí. que confiaban en los Hombre, disjockeys y... yo soy el precursor de comprar los discos para mí. Sí, ¿no? Y al que me pagaban un poco más y los discos eran míos. ¿Por qué? Porque al final he visto los discos amontonados en sitios, tal, habían algunos que sí que los guardaban bien, pero hay otros que se han perdido bueno, están los discos, pero ¿cómo están? ¿Entiendes? Entonces, yo también, al final, yo conseguía cierta música, yo también compraba en Londres, no iba, pero con Plastic Fantastic tenía una Sí. relación bastante sobrada. Con un viaje que hice tuve bastante, porque de repente ya me mandaban todos con los hermanos Orange y, y, mm, y los discos eran míos, Claro, los pagaba yo. claro, claro. Además, yo también tenía mi contacto con las tiendas de discos, con toda la movida, me mandaban unos promos, todas esas cosas, y comprar, no, yo les dije, si queréis comprar los discos, yo los compro, pero no todos, yo voy a comprar el IEU, no, 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 y claro, ellos se quitaban, porque entonces las salas se gastaban de... Yo cuando entré en, en Spook, yo sé que llegaron a gastarse 250.000 pesetas al mes. Y en Spook, como yo trabajaba en Zigzag, yo ya llevaba mis discos. Y en Puzzle, cuando yo entré, en Barraca no, porque no había presupuesto para nada. Entonces estaban mis discos solo. Ya. Allí es como Sí, el sí, caso ese de chocolate que te explicaba antes. Esa era que se lo quedó Puzzle para mantener lo de después, ya. para que hubiera una continuidad. Y ahí no había presupuesto para nada. Entonces yo allí tenía mis 4.000 discos hasta a veces pagaba hasta las roturas del equipo y todo, imagínate. Y, y en Puzzle creo que llegaban a las 200.000 pesetas para esto. Yo dije, mira, los discos son míos. De hecho, cuando el momento ese de que hubo un poco de cisma cuando yo tal, hubo ahí un altercado con los discos y tal, y dije, no, chicos, los discos son míos. Claro. Hombre, es tu Así garantía, ¿eh? todo. Eso es muy, muy Ya, inteligente, es ya, tu pero garantía. yo tenía muy buen feeling con los DJs que se quedaron, sobre todo con Juanjo Benaches, y otra vez, igual que he hecho con mucha gente, que tú sabes cuando hablamos con Paco Suna y estas cosas, Mm, pues marcar el terreno, dejarle los claro, discos, claro, prepararle. Esto es lo que hay, esto, Juanjo. claro, Y él que aprendiera y que él también tuviera su propio poder de decisión, que eso es lo importante. Es claro. decir, cuando una persona que lo contratan para poner Remember de italiano parte en la sala y a las 2 o 3 semanas dice, no, 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 yo quiero estar con este. Claro. A mí esto de aquí no me gusta. Entonces, ese paso que da es un paso que te demuestra que si hay interés y quieres culturizarte, pues para adelante, para adelante. Claro. Y aquí me tienes para lo que haga falta con eso de la música, siempre. Oye, y en los grandes sellos, hablamos de los años 90, ¿eh? De Max Music, Contraseña, Quality, Blanco y Negro, etcétera, etcétera. ¿Tú les has traído o te han pedido a ti, oye, qué podemos nacionalizar? ¿Cuál sería tal? ¿Tú has hecho algún Hombre, hit tú aquí?
Sí, algunos sí. Por ejemplo, nosotros teníamos poder de decisión en área, porque yo estuve en área, luego en Kong, porque también estuve en Kong. Luego lo que pasa es que las cosas de nacionalizar, por ejemplo, Ginger, pues era según lo que comprabas. Sí. ¿Me entiendes? Ellos tenían su movida y tal. Con Max sí que hablaba bastante, Ujú. porque estaba allí Enrique Sí. Masó, que era mi contacto allí. Además, podía hablar con él de música de los 80. Ajá. Y luego con Blanco y Negro, pues tenía una relación muy especial con Fernando Fuentes, Eh. que es amigo todavía y siempre hablamos de todo. Con José Luis, Ujú. que era un personaje, es un personaje clave de Barcelona, ¿eh? Sí, Ese sí. es un poco el que ha traído la mejor música a España y en Barcelona estas cosas. Pero claro, es un personaje raro, es un poco apático, ¿entiendes? Y, y a lo mejor ya con Vale y estas cosas no, porque ellos se fijaban un poco más con su rollo de sus ventas y sus Sí. cosas de la radio y estas cosas. Pero sí, por ejemplo, con las cosas así especiales, sí que, por ejemplo, llamaba, ¿cómo se llama? Ángel de Ginger, Sí, correcto. Sí. Ángel, y llamaba, oye, ¿esto cómo lo ves? Y yo le decía, ¿todavía no lo has visto, Ángel? Joder, mira que te cuesta, ¿eh? Pero siempre con Ángel hubo una magnífica relación. De hecho, fue a su boda y tal. Sí. Y siempre además, con él fue la primera fiesta que fuimos a pinchar a Lerne, que luego era la discoteca esta de Elitzela. Bueno, Fuimos claro, a Lerne, En la Oyarzun. primera Sí, sí, discoteca. sí, 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 El sí. Erne, que estaba allí en la En frontera. Y Oyarzun, la sí, sí. primera fiesta nos Ujú. llevó él porque él tenía un cliente, nos llevó a mí y a Jesús Brisa. ¿Y Y él esa fue tenía la un primera vez que tú cliente, fuiste allá al norte o qué? sí, la primera vez, la primera vez. En el año 91. Wow. Y de hecho me acuerdo porque pinchábamos arriba, era una sala, bueno, como era el Chicharro también, Mm. que son dos salas porque son salas de conciertos y tal. Y de hecho bailaban así como si tocaran la guitarra todos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque les ponían rock and roll, les ponían heavy metal y Sí, estas sí, cosas sí. y tal. Entonces ahí fue la primera porque había un cliente que tenía Ángel allí en San Sebastián y a través de eso montamos la primera fiesta. Y me acuerdo perfectamente que fuimos en coche hasta Barcelona y de Barcelona cogimos un avión a San Sebastián. Y en el aeropuerto ya anunciaban lo de la ruta del bacalao y tal, y nosotros con las maletas. Nosotros con las maletas, como entonces subíamos las maletas al avión, nada de facturarlas. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Y no eran ni una ni dos, ¿eh? Eran unas cuantas. Bueno, bueno, Pero bueno. fue la primera vez. Luego ya volví otra vez con el Erne, ya fuimos en coche, porque fuimos Jesús Brisa, el Mafia, Paco el Desacato, el hermano de Mafia, y yo en coche. Y luego yo ya empecé mi relación con Moncho y toda la movida, que yo allí era más famoso que el... Pero Verdad, Moncho ¿eh? es un crack para esto, Ah, es un Moncho es crack, una pasada. una pasada. Tiene una visión muy clave para poder Pero saber. es que es lo Sí. mismo, tiene su cultura musical, Mm. porque Moncho parece que no se entera de nada y luego te habla de los 70 y tal y te dice Sí. dos cositas y Y una dices, memoria el ¡ah! tío, sí, 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 sí. No, 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 y sí que controla muchísimo y tiene eso, tiene su transmisión de las cosas. Eh, Y también, pues, cuando pedí ayuda, pues ahí estábamos. Sí, 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 sí. Él cambió de dos estilos musicales, Sí, sí. cambió del trance al techno y yo Es le dije, ¿tú verdad, quieres ¿eh? techno? Oh, tendrás techno. Es verdad, es verdad. Es verdad. Buf. Bueno, Luis, podríamos estar aquí hablando pues largo y tendido muchísimo rato. Yo agradezco muchísimo, ya sabes, que para mí es todo un honor poder hablar contigo, poder conversar. Ya has visto que esto es un poco más distendido y más relajado que de casa a casa. Bueno, porque tú lo tenías lo otro ya como un programa establecido y ya hiciste Sí. unas preguntas, hiciste No un tengo nada, no tengo ni método. guión ni nada ahora. O sea, hemos estado hablando. Bueno, Ya eso del está. twist me lo tendré que poner yo. Es que yo no quiero más, tío. No quiero ya más cosas, tío. Cuesta, Ya cuesta tengo. trabajo, pero mira, tú serías una persona de la que yo, por ejemplo, y otros grandes profesionales de nuestro sector, te tendríamos como referente si te decidieras a hacer algo en streaming, hablando, cultura, etcétera, ¿eh? Porque ¿Sabes qué sí, me ¿eh? pasa? Que yo, cuando me planteo esto, quiero ser tan, Ya, que. ¿Entiendes? ya, Que dejarlo todo estaría ahí. hiladísimo, bien preparado, tal, pero
Oye, yo te animo. Mira, eso es un paso que di con el programa de radio, porque no los hacía. Y eso es un paso que di con el programa de radio de Memorabilia. Y a lo mejor pues toca hacer esto más veces, no lo sé. Yo encantado, ¿eh? Yo todas las colaboraciones que hago, también hago otro programa de música actual y lo hago con unos chicos que quieren que vaya yo. Entonces para mí es un halago que quieren que vaya yo. Y lo pinchamos en directo, vamos allí, lo pinchamos en directo y también es una colaboración mensual. No me quita tiempo, no tengo que plantear ningún programa de inicio. Llego yo allí, pongo lo que quiero, los modulo el asunto y ahora ya son como... Hasta me sorprenden. Me ponen un disco que iba a poner yo. ¿Entiendes? Y eso me gusta muchísimo. Porque al final esto tiene que quedar. Es lo mismo, volvemos a lo mismo. Si alguien ya que está contigo y está trabajando contigo, llega un momento y él mismo tiene su poder de decisión autónomo de poder llegar a esas cosas, claro, es que es un éxito. Totalmente de acuerdo. Es un éxito. Totalmente de acuerdo, es así. Y más con la maraña de hoy en día, ¿eh? Que claro. Muy complicado, ¿eh? No, yo tengo un sistema para comprar música fabuloso. ¿Lo vas a explicar o no? Sí, que no lo explico. Sí, además, hombre, esto para compartir. Mirad, vosotros lo que tenéis que hacer es apuntaros a todas las páginas que os interesan. ¿De acuerdo? Y cuando tal, vosotros recibiréis pues, post, mensajes, stories y tal. Y en SEA, cuando viene, le haces una foto. Y te lo guardas en una carpetita. Ahí tengo una carpetita yo para compras Beatport y Bandcamp. Y tengo fotos. Y luego cuando te vas a poner, empiezas por eso. Y cuando ya estás caliente, vas a lo otro. Si empiezas por lo otro y no te gusta nada, te aburres a los 2 minutos y medio. Buscas lo que tú querías encontrar porque te llamó la atención cuando lo encontraste en las redes. ¿Haces capturitas? ¿Vas haciendo capturas? Pero de todo tipo. Yo hago capturas de Spacer, el otro, el tal, uno de House, uno de tal, uno de nuevo, una reedición, lo que sea. Pum, pum, pum. Y lo vas dejando ahí. Cuando tienes un momento, empiezas por eso, por aquel. A lo mejor, como normalmente todas las capturas son portadas, hay algunas portadas que te llaman más la atención que otras. Sí. Y te dices, hostia, ¿esto qué será? Claro, pero tú te presentas aquí, delante de tu filtro de Beatport, aunque te pongas tú mi Beatport, que eso es una falacia, porque eso es como chuparte la polla, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Yo lo que quiero es que me enseñen las referencias uno de los otros. Claro. No quiero que me pongan lo que yo ya sé que tal. ¿No? ¿Para qué? Eso ya lo sé. Yo ya sé que sé yo tengo que buscar. Es que es lo que está pasando con el puñetero algoritmo. El puñetero algoritmo está pasando esto. O sea, con las historias, ¿no? De lo típico de Instagram, ¿no? Va subiendo y todo es lo mismo, porque sabe el algoritmo que lo que tú estás viendo es eso, ¿no? No tienes a nadie que te guíe. Es que no tienes un filtro. Entonces aquí yo voy guardando. Y eso es como si estuvieras chequeándole las portadas a alguien en una cabina. Es ese, ¿entiendes? ¡Pum! Sí. Ya va, lo escuchas. Ostras, este se me queda muy tal. Venga, va. Y luego ya atacas un poco, ves las listas de alguien que te tal. Por ejemplo, el otro día descubrí una chica que me gusta mucho, que es como pincha Linka de Berlín. Tenía un tema, normalmente son muy electrónicos, pero ha hecho un tema house. Y ostras, mira, pues te lo puedo colocar con los de Defected. Claro. ¿Entiendes? Sí, ¿por qué? Sí. Porque tiene similitud y puedo viajar, no tiene que ser siempre lo mismo. Pues ese es el mejor sistema. Es un sistema muy bueno, pero claro, en tu caso, siendo tan ecléctico musicalmente, wow, porque abarcas todo, es que lo abarcas todo. Para escuchar, es complicado, ¿eh? Ahora mismo hay para escuchar 70. 70 posts. ¿Desde cuándo? De 2 semanas. ¿Cómo? De 2 semanas. De 2 semanas. De 2 semanas. Aparte de los otros y aparte lo que viene en promo todas las semanas y tal, que hay para aburrir y para vender. Qué interesante, qué bien, Luis. Bueno, oye, te mando un abrazo muy grande, me alegro mucho de haber podido hablar contigo. A vosotros. Y espero que hayas estado a gusto. Y nada, que ojalá nos veamos pronto y nos demos un abrazo, ¿vale? Sí, claro, tenemos que vernos. Además, que tenemos que hacer alguna cosilla, Julio, no sé qué, pero alguna cosa tenemos que hacer. Mira, hay cositas que ya tenemos entre manos de vez en cuando con lo de Preview Records, ya sabes que la manera de trabajar... Mira, tenemos que hacer eso que has hecho en Bilbao, hay que hacerlo en Valencia en autores. Y ahí podríamos hacerlo. Sí, pues vamos a hacerlo. Y que venga también José Ramón y tal. Sí. Y así daremos... aquí les hace falta a la gente un poco darle unas nociones sobre esto. Están muy desangelados. Pues vamos a hacerlo. Yo te lo digo que en cuestión de antes, en primavera lo podemos hacer bien.
Sí. Para Vamos a después de hacerlo. fallas, porque antes aquí solo No, no, piensan no, en después, fallas, ya después de sabes. fallas, Troyfum, después de unos fallas, 15, ahí, unos 15 antes días de, después, entre- hacemos. claro, entre fallas y Semana Santa, Sí. un hueco que podamos hacer. Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sería muy interesante. Y tú tendrías que ser uno de los interlocutores, deberías Allí organizarlo. hablamos tal y Qué así bien, que qué también venga interesante. José Ramón y que centre un poquito el asunto. Hay mucha gente que no se apunta a autores. Uy, 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 hay un. Aquí haría No un sabe programa lo que es un entero para contrato saber. editorial. No No saben, sabe lo que es un, no saben, no sabe lo que es un contrato editorial. no saben nada. No No, sabe nada. no. Y luego le pasará, como le puede pasar cualquier cosa de no sé qué, y ahora qué. Claro. Sí, sí, hay una desconexión, un desamparo, una indefensión, hay muchísimos factores que hace que la gente de ahora que está produciendo no sepa lo que es la ley de la propiedad intelectual, no sepan lo que es una obra musical y no sepan que registrándola defienden unos derechos y pueden cobrar por ello y que tienen algo ahí, que se pueden llegar a, por lo menos tenerlo, porque gran parte de la música electrónica que Si se llega hace aquí otro, si no llega está otro y te lo registrada. copia, porque lo ha puesto en, no sé, en un vídeo de estos que tal, y ha hecho no sé qué, pues por lo menos que se sepa que si es tuyo, ya está. Y Exactamente. ya está. O sea, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga, Vamos a perfecto. hacerlo. Qué bien. Bueno, chicos, Un abrazo muy grande, ¿eh? bueno, aceptamos preguntas a todos los que estáis ahí, que te manden preguntas y si quieres contestamos. Aceptamos preguntas. Buah, hay un montón de preguntas, pero claro, en cuestión de nada no, vamos a tener que ir, pero sí, hay alguna cosilla sobre. Si ves alguna cosa interesante que hay que contestar, la Sí, espérate, contestamos hay más algo del adelante. bit por link, que si tú crees en el bit por link. No, no. La música se tiene que tener, la música se tiene que palpar. Esto de todo en el streaming y tal, yo lo siento, porque si no, esto es como lo de la entrada gratuita de las discotecas. Tú invitas a alguien a entrar gratis y si no hay nadie a la media hora sale diciendo que es una puta mierda. Y esto es Claro, lo mismo, es lo mismo. Te tiene que costar, tienes que cargarlos, por eso los vinilos les teníamos tanto es cariño, verdad, los ¿eh? veías y tal, los cargas, los sufres. Los sufres. Claro. Muy buena esa. Los ¿Cuántas, sufres, claro, cuántas, claro. cuántas, cuántas cambios de casa has hecho con los vinilos? ¿O cuándo tal? Lo peor, lo Yo, peor. Ahora yo mover tengo, todos los yo tengo, discos. yo tengo en una de las cocheras que no me planteo hacer nada, nunca. Digo, madre mía, madre mía. Te pregunta David, a ver, Teo, ¿no? Ah, Teo Tormo, un saludo, abrazo grande, Teo. Sí, sí, Eh, grande, grande. una pregunta te hace. ¿Hiciste un cameo en el último capítulo de La Ruta o se lo imaginó? Sí, 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 estoy ahí. Solo me falta el caliqueño y la copita de coñac. Qué bueno, qué bueno. Además, es el capítulo de Barraca y está simulando que es en Sueca. Es que encima me mosquea una cosa que antes me has preguntado. Es que también en la serie, sé que es de ficción, pero hay un momento que una de las chicas dice que ahí se morían de aburrimiento y que no había nada y que cuando llegaron a Barraca pues era todo tal. Pues perdona que te diga, en Sueca en ese momento habían 8 discotecas, 4 en la playa y 4 en el pueblo. Y ellas, para la gente joven, era el primer paso antes de ir a Barraca. Claro. Con que esas cosas no son jazz, ¿me Ya, entiendes? ya. Entonces esas cosas se tenía que haber cuidado más. Pero lo que hay, es lo que hay. ¿Cuántos vinilos tienes? Preguntan. Creo que ahora, bueno, así entre 25.000 y 27.000. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Dice David Casani, ¿qué discos hubieras puesto en la serie de La Ruta? Pues hubiera puesto más de mitad de los 80. Por ejemplo, hubiera puesto... eh, mm, hostia, son tantos. Mira, hubiera puesto Color Box seguro, hubiera puesto Cabaret Voltaire seguro, Wow. hubiera puesto New Order seguro, hubiera puesto Heaven 17 seguro, hubiera puesto la Human League seguro, hubiera puesto muchos discos, Simple Minds seguro, del principio, hubiera puesto de los extraños, hubiera puesto a un personaje
que hacía música, que es Adrian Sherwood, que es el padre de todo ese sonido industrial, que luego se convirtió en un poco en el sonido urban, que es KMDFM, Gary Clay. Bueno, todas esas cosas que son lo que nos hacía tal. Y luego, claro, algunos belgas, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ainless Device, o... pero hubiera puesto muchas cosas, muchas cosas. Hubiera puesto Wallow Voodoo porque era uno de mis grupos fetiche. Y de hecho, me sorprendió mucho que pusieran Fat Gadget, que de hecho me pidieron el disco por 3 sitios diferentes, Sí. porque es mi artista favorito de toda la vida, de toda la vida. Es decir, yo creo que el único que coleccionaba discos de Fat Gadget era yo. Porque a mí me gustaba mucho porque Carlos los ponía mucho. Y el mejor single que tiene es Collapsing New People, y tengo el LP con los singles Back to Nature, el otro, tal. Y sabía que el Lady Save, que ellos querían, porque está en un single, porque entonces no había maxi single, lo buscaban por el performance ese que sale emplumado, Sí. que sale con tal, que parece que lo afeiten, ¿no? Es entre plumas y espuma. Y sabía que querían hacer ese tipo de performance porque y me sorprendió, y ahora parece que todo el mundo le guste ahí Fat Gadget a tope. Sí, sí. Bueno, están todos maravillados con la entrevista, ¿eh? Japan también es un grupo que debe estar siempre. Pues te digo que están todos maravillados con la charla. Yo no lo considero una entrevista, esto. Yo lo considero una charla entre amigos. Una charla. Una charla en como si nos hubiéramos visto hace tiempo y venga, y empezamos a contar batallitas e historias, sobre todo tú, por supuesto, faltaría más, quien no, mejor que tú para poder hacer esto. Algunas hemos tenido muchas veces. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, un abrazo muy grande, Luis, y Igualmente. Queda pendiente, vamos a hacer eso en Valencia, seguro que sí, ¿eh? Vamos a hacer eso en Valencia y hacemos alguna cosilla más, ¿vale? Muy bien. Venga, cuidaros muchos, chicos, un placer. Hasta luego. Abrazo grande, chao. Gracias, Luis, muchas gracias. Vosotros. Bueno, pues esta ha sido la charla con Luis Bonías. Disculpadme, os pido disculpas por mi afonía, que estoy un poco chunguete de la garganta, pero bueno, me lo ha puesto muy fácil Luis. Él ha sido quien lo ha llevado todo, él ha sido quien ha explicado pues, gran parte de la historia, de cómo lo ve y su opinión sobre... Hemos hablado bastante de lo de la serie de la ruta, de cómo está el panorama actual, hemos tocado prácticamente todo. Podríamos estar hablando con él tranquilamente hasta las 10 de la noche sin ningún tipo de problema, y todo súper distendido y muy agradable. Podríamos haberlo hecho perfectamente. Ya sabéis que con él es muy fácil poder tener una conversación cultural en donde, sin ir más lejos, podamos hablar de cualquier cosa relacionada con la música. Él es así, y es todo un gustazo el poder hablar con él y aprender cada vez más sobre la industria musical y la cultura de la música electrónica de nuestro país y a nivel internacional también. Os mando un saludo a todos muy grande. Gracias a Teo Tormo por haberse pasado por aquí. Te quiero mucho. Espero que todo salga bien, ya lo sabes. Insomnio, un abrazo muy grande. David Casani, se te echaba de menos que te pasaras por aquí. David DPS, Encarna, Pablo Guillart, muchísimas gracias. Os saludo a todos. Oli Vázquez, un besazo muy grande. Me alegro mucho de poder verte ahí en Bilbao. Master Stomp Music, un abrazo. Un saludo a todos. Albert Gil, Javi 73, muchísimas gracias. DJ Charlie, Maco D, a todos. Gracias por pasaros por aquí, por este programita que no tiene nombre. Y la semana que viene... ¿Qué tengo yo la semana que viene? Tengo bolo, tengo que irme a Lérida, veremos a ver cómo me encuentro. Ya os iré diciendo, ya sabéis que esto lo hacemos cuando nos apetece, pasar un rato entre todos, en buena compañía y aportar cositas nuevas, siempre, intentando mirar por que nos llevemos todos bien y hacer algo por la música, ya lo sabéis. Un beso grande. Nos vemos. Hasta luego.